En la fría llovizna del amanecer, vi las 4 docenas de formas de armaduras negras elevarse sobre las puertas de la ciudad y volar hacia el centro. Por un momento, sentí pánico y rabia. El enclave estaba atacando de nuevo. Pero esa idea desapareció cuando noté el brillo de la magia de color caramelo que rodeaba los trajes de las armaduras del enclave y me di cuenta de que no había personas dentro. La pesada puerta se abrió con estruendo y Crane entró en Nueva Apalosa. No estaba solo. Caminando justo detrás de él había un unicornio color carbón de aspecto demacrado, con rayas escarlatas y doradas en su crin blanca. Llevaba el vestido de batalla de Rarity y cajas médicas amarillas como alforjas. Ella. Velvet Remedy se detuvo, sus ojos se agrandaron cuando me vio. Nos miramos la una a la otra a través de la neblina de lluvia, un río fangoso de una calle de ancho fluyendo entre ambas. Velvet retrocedió cuando yo rompí el galope. Había dolor entre nosotras. Pero el dolor emocional fue eclipsado por la esperanza que sentí de volver a verla. Intentó dar marcha atrás, pero la abracé antes de que pudiera escapar. ¿Estás aquí?, preguntó dócilmente. Por supuesto que estás aquí. Diosas, te hemos echado tanto de menos. Le dije, sin dejarla ir. Por favor, dime que has vuelto. Yo, he venido a ayudar, dijo vacilante. Estaba visitando a Loves Y. Vi la explosión. Llegó anoche, me dijo Crane. Ha estado ayudando a cuidar a los Pegasos demasiado heridos para volar de regreso a casa. Por supuesto que lo había estado. Velvet Remedy no preguntó quiénes eran los buenos y quiénes los malos. Se detuvo para ayudar a los primeros heridos que encontró, sin importar quiénes fueran. Esperaba que su bondad hacia el enemigo les dejara una impresión duradera. He estado recogiendo sus armaduras, dijo Crane, señalando hacia arriba con su cuerno. Creo que es un regalo apropiado para Disidoro. Ayudará a pagar lo que la ciudad le debe. En ese momento me encontré amando a Crane un poco. Ella es la que los derribó, después de todo. Sintiendo una oportunidad para cambiar de tema, Velvet Remedy apuntó con una pezuña a Crane. Este ha estado afirmando que es el mejor telequinético en el yermo, dijo, indignada. Obviamente, no te ha conocido. Crane y yo intercambiamos miradas. Él se rió entre dientes. Le hice una respetuosa reverencia, que me devolvió. O me equivoqué, como siempre, suspiró Velvet, mirándonos. Crane era mi maestro, le expliqué. Me enseñó cómo desbloquear mi potencial telequinético. Me pareció que había sonado bastante sosa. Shenit, wow. ¿De dónde ha salido? Susurró en mi oído. Debes decir, y ahora el aprendiz se ha convertido en el maestro. Parpadeé, todavía procesando la aparición sigilosa de Shenit. ¿Qué? ¿Por qué? Es lo que se espera, susurró con seriedad. Sacudí mi crin. ¿Por quién? La cebra no pareció tener respuesta. Crane siguió caminando, haciendo flotar las varias docenas de armaduras hacia absolutamente todo. Shenit dio un paso atrás, pareciendo desvanecerse con el clima. Silverbell tenía razón. La cebra era un poco espeluznante. Velvet Remedy y yo estábamos solas bajo la lluvia. Velvet, Little Pip, no, tú primera, adelante, dejamos de intentar hablar. El silencio se prolongó incómodamente, marcado por el tamborileo metálico de la lluvia contra los vagones. Little Pip, las cosas que dije, recomenzó Velvet, fueron tan horribles. Tomé una respiración profunda. Sus palabras aún estaban frescas en mi mente, el dolor era profundo. Pero, tenías razón, le dije. Y trataste de protegerme. Estabas sufriendo mucho y todavía me advertiste que me fuera, dije, dándome cuenta de que era verdad. Es mi culpa. No me fui. Quien insiste en hurgar en un nido de avispas merece que le piquen. Me pregunté brevemente si las avispas todavía existían en Ecuestria. Solo las había visto en libros. Velvet Remedy negó con la cabeza, su crin rayada se agitó, húmeda. No. Mis palabras fueron crueles. E hipócritas. Dejó caer sus cajas médicas. Las cajas amarillas con sus mariposas rosadas se hundieron en el agua marrón. No soy digna de seguir a Fluttershy. O de ser tu amiga. Vi que estaba temblando. Sin duda, en parte por la fatiga y el frío. Debió haber galopado todo el camino desde Chester. No era un viaje corto. Le puse una pezuña debajo de la barbilla y la miré a los ojos. No era solo la lluvia. Estaba llorando. Pero quiero serlo, continuó. Dejé que el yermo me envenenara. Lo sé. Y tenía razón, la mayoría de las personas no merecen ayuda. Pero esa no es razón para perder el respeto por la vida. La entendí perfectamente. Sabía lo que era sentir quemarse la fe en la bondad de las personas. Lo sentí en el hoyo, todos esos esclavos que estaba tratando de salvar vitoreando mi muerte. Pero, a diferencia de Velvet, esa nunca había sido la base principal de mi impulso de ayudar. Sé que depende de mí. Quiero ser más fuerte que el yermo. No dejar que me envenene más, vaciló. Pero no estoy segura de cómo. Omage tenía razón, pero el yermo es duro para los héroes. No, es brutal para ellos. Los derrota. Los destroza. Finalmente, todos los héroes caen. Inevitablemente, todo héroe falla.
Lo que verdaderamente distingue a un héroe no es que nunca falle, que nunca caiga. No, solo reconoces a un verdadero héroe por lo que hace después de caer. Porque los auténticos héroes se levantan de nuevo, se sacuden la tierra y se lanzan de nuevo a la pelea. Velvet, Fluttershy estaría orgullosa de ti, comencé. No estaba segura de si estaba diciendo lo correcto, pero salía de mi corazón, eso tenía que contar para algo, ¿verdad? Ella te querría a su lado. No importa si has tropezado por el camino. Todos hemos hecho cosas de las que nos arrepentimos. Bien lo sé. Nadie es perfecto. Nadie es fuerte todo el tiempo. ¿Crees que Applejack nunca mintió? ¿Que Rarity nunca fue codiciosa? ¿O que Pinkie Pie nunca estuvo triste? Incluso Fluttershy fue cruel alguna vez. Le dediqué una sonrisa tierna y esperanzadora. Lo que importa es que no dejes que tus fracasos te detengan. Velvet Remedy me miró fijamente durante mucho tiempo. Lágrimas corrían por sus ojos. Parecía librarse una batalla furiosa dentro de ella. Gracias. No merezco amigos como tú, dijo finalmente. Apartando la cabeza, se quedó mirando el agua fangosa que ocultaba sus pezuñas. Después de una pausa embarazosa, dejó escapar un relincho tembloroso. Es mi culpa que Lobes esté muerto. ¿Qué? Lo siento. Yo, al ver que no regresabas, Lobes quiso irse. Pero sabía que ese claro era donde esperarías que estuviéramos. Los demás pensaron que estabas muerta, pero yo me negué a creerlo. Su voz se elevaba lentamente, rozando la histeria. Insistí en que nos mantuviéramos cerca, creyendo que si habías sobrevivido a la explosión de fuego Valirio, estarías luchando por llegar hasta nosotros. Y teníamos que estar ahí para ti cuando finalmente lo lograras. Temblando, se lamentó. Yo soy la razón por la que fue tan fácil para los sabuesos del infierno encontrarnos. Les obligué a que siguiéramos acampando en el mismo lugar todos los días. Velvet Remedy rompió a llorar. Envolví mis pezuñas alrededor de ella, abrazándola con fuerza, comprendiendo su dolor. Perdonándola y dándole las gracias por lo que había hecho y por qué lo había hecho. Por favor, dime que vendrás con nosotros de nuevo, susurré finalmente. Te amamos. Te necesitamos. Estar sin ti es como caminar con una herida abierta. La abracé con fuerza. Te extrañamos mucho. Comenzó Velvet. Se apartó, rompiendo el abrazo y se quedó mirándome. Little Pip, Shawam. Un borrón de óxido y naranja aplacó a Velvet Remedy, dejándola fuera de mi vista cuando fue lanzada al barro con Calamity encima de ella. Velvet. Celebró Calamity, acariciando a la yegua excepcionalmente embarrada. También me alegro de verte, dijo débilmente. Calamity dio un paso atrás, mirando a su amor cubierto de barro. Ups, dijo, sonrojándose. Déjame ayudarte. Antes de que Velvet o yo pudiéramos decir algo, Calamity había cruzado la calle volando, agarrando un bidón lleno de agua de lluvia frente a la estación de Railroad. Splash. Calamity arrojó el contenido del bidón sobre Velvet Remedy. Velvet suspiró. Bueno, al menos ya estaba mojada. Y ya no estaba embarrada. Es bueno tenerte de vuelta. Le dijo Calamity, sin cuestionar en ningún momento que en efecto estaba de vuelta. Velvet Remedy chapoteó tímidamente con una pezuña. Sí, me aceptas. ¿Por qué no iba a hacerlo, tonta? La reprendió Calamity. Velvet lo miró. Quiero volver. Quiero ayudar. Su voz era suplicante. Calamity hundió el hocico en el agua fangosa y sacó sus botiquines médicos, volviéndolos a colocar sobre ella. Vi cómo ella le daba las gracias y él la amenazaba en broma con besarla con su hocico embarrado. Es como si las cosas finalmente estuvieran bien de nuevo, ¿no es así? Preguntó Shenit, habiéndose puesto a mi lado. Asentí. La lluvia comenzaba a detenerse. De repente, mirando a Velvet Remedy y Calamity, lo supe. La última de las piezas encajó en su lugar. Amabilidad y lealtad. ¿Hubo duda alguna vez? Las densas nubes de tormenta negras habían cambiado a un gris más claro, pero aún estaban cargadas de lluvia cuando el bandido aéreo se acercó a las ruinas de Liverpool. Calamity estaba tirando del autobús aéreo. Nuestros dos escoltas grifos nos flanqueaban. ¿Has considerado montar una torreta de energía mágica en la parte superior de esa cosa? Llamó Regina a Calamity, mirando el portaequipajes del bandido aéreo donde Lobes había estado en batallas pasadas. Calamity no respondió rápidamente. Como yo, creo que sintió que montar un arma sería como si estuviéramos reemplazando Lobes. Era una decisión tonta y poco práctica, del tipo que Calamity siempre había descartado en el pasado, siendo el primero en saquear establos y cadáveres de Rangers de acero. Pero esto era diferente. Este era Lobes. Sí, dijo finalmente. Creo que Lobes lo querría. Que nos protejamos. Siguió volando recto. Simplemente no he tenido tiempo. Cage voló cerca del otro lado, hablando con Velvet Remedy. ¿Sigues al pony cuyo estigma se encuentra en todas las cajas de suministros médicos? Sí, dijo Velvet Remedy, recogiendo sus patas debajo de ella. Su nombre es Fluttershy, y era la mejor de las personas. Cage consideró eso. Pero, ¿no dijiste que fue ella quien creó los mega hechizos?
Velvet Remedy había sido sorprendentemente comunicativa con esa información. Una reacción, sospeché, a nuestros intentos de mantenerla en secreto. Fue lo que causó el apocalipsis, agregó Cage. Entonces, ¿eres una seguidora del apocalipsis? Velvet Remedy solo necesitó un latido para responder. Si ese es el nombre que la gente quiere usar para cualquiera que aspire a la bondad de Fluttershy, entonces llevaré ese título. Sin vergüenza ni duda. De repente, Calamity descendió, volando justo por encima de los escombros de las calles de la ciudad. Nuestros grifos tardaron un momento en cambiar de dirección y se abalanzaron hacia nosotros, cuando Calamity detuvo al bandido aéreo rápidamente y nos llevó a la azotea de una tienda Radio Prince vacía. ¿Qué pasa? Pregunté, saltando del autobús aéreo mientras Calamity se liberaba rápidamente de su arnés. ¿No lo has visto? Preguntó Shenit, su voz exótica parecía incrédula. No tuve que esperar mucho para saber a qué se refería. Unos 10 minutos más tarde, mientras nos acurrucábamos debajo de un banco, la luz gris pálida de las nubes fue borrada por la forma masiva de una fortaleza móvil negra del enclave con forma de un yunque muy largo. 4 gigantescos motores de hélice se extendían desde él, 2 a cada lado. Las calles en ruinas de Liverpool se volvieron blanco y negro con el estallido de varios relámpagos. Adjunto a cada motor de hélice había un fragata aérea. Cada fragata aérea se había acoplado en uno de los motores de la fortaleza voladora. El tren de aterrizaje de la enorme nave estaba cubierto de torretas de armas. Pude distinguir varias puertas enormes capaces de lanzar cazas o bombarderos o tropas en masa. ¿Qué cojones? ¿No podíamos, solo una vez, tener un descanso? Incluso Pirelli dejó escapar un silbido bajo. Ese es el Glorious Dawn, dijo Calamity con suave asombro cuando la enorme nave pasó sobre las ruinas de Liverpool. Al darse cuenta de que todos lo estábamos mirando, Calamity tosió. Un portaaviones aéreo, explicó. Dijiste que el enclave solo tenía 4 de esos, señalé, esperando no sonar acusadora. Yep. 2 de ellos están asignados de forma permanente. Uno está en Nueva Atenas y el otro en la sede del Alto Consejo. Hice las matemáticas. Tanto Calamity como Pride se habían referido a un regimiento del enclave como 4 fragatas aéreas y tropas acompañantes, la cantidad que podía llevar y desplegar un portaaviones aéreo. Un regimiento completo había descendido sobre Maripony justo antes de que estallara la bomba, trayendo consigo a un miembro del Alto Consejo. Probablemente el regimiento adjunto al portaaviones aéreo personal del Alto Consejo. Cientos de ponis, había dicho el comandante Winter. Me sentí un poco mareada. Si están empleando portaaviones aéreos en la operación Cauterizar, eso significa que se están preparando para su gran ofensiva, advirtió Calamity. Han perdido demasiado rápido. Necesitan grandes victorias rápidamente o toda su invasión se derrumbará, y muchos líderes del enclave perderán sus posiciones en las próximas elecciones. Ya no pueden jugar con los pequeños objetivos. Eso explica por qué no han vuelto a atacar Nueva Apaloosa, calculó Cage. O Gloucester. ¿A dónde crees que se dirigen? Preguntó Shenit cuando la sombra finalmente pasó, permitiendo que la luz del día, como nos llegaba, regresara a las calles. Diría que se dirigen a Birmingham, sugirió Regina. Suponiendo que no planeen estacionar esa cosa sobre la Torre Tenpenny. Mierda. Maldita sea, maldita sea, maldita sea. Calamity, intervine ansiosamente, recuerda, te dije que podíamos hacer que todo esto significara algo. Hacer que todas las pérdidas cuenten. Hacer de esto el comienzo de algo mejor. Calamity me miró con una expresión que me dijo que todavía me estaba obligando a cumplir esa promesa. Los demás solo se quedaron mirando. Bueno, tengo un plan. Sé cómo hacerlo, comencé. Los grifos parecían ansiosos y escépticos, Shenit parecía reservada y el rostro de Velvet Remedy mostraba una expresión de preocupación. Pero los ojos de Calamity se iluminaron con esperanza, una sonrisa en su rostro. Entonces la sonrisa vaciló cuando preguntó tentativamente. ¿Qué hay de mi plan? Tu plan es lo primero, le aseguré. Mi amigo pareció aliviado de inmediato. Pero esta nueva ofensiva arroja un gran revés en el mío. Necesito averiguar los planes del enclave. Calamity asintió. Presionó su pezuña contra su frente, pensando. Está bien, no hemos visto a los portaaviones aéreos antes, así que hasta ahora deben haber estado usando algún lugar en tierra como centro de comunicaciones. Algún lugar para reunir los datos de todas las fuerzas dispersas y transmitir órdenes. Junté mis pezuñas delanteras. Brillante. Llegaremos al centro de comunicaciones y nos pondremos en contacto con su cronograma. Justo lo que estaba pensando. Calamity reflexionó sobre el asunto un momento más. Debe estar en un lugar elevado. Creo que para eso estaban usando la Torre Tenpenny antes de que los echaran. Tendrán una posición alternativa, recordé lo lejos que había podido llegar la pequeña emisora de Blackwing. Los Talon habían quedado atrapados en el mejor lugar posible para la transmisión. La Torre Orsesoe. Estaba segura de ello. Elipsis. Tú, tienes un plan. Velvet Remedy se asomó por la ventana delantera del bandido aéreo, hablando con Calamity. Tú.
Calamity relinchó mientras guiaba al bandido aéreo para aterrizar en la azotea de la Torre Tenpenny. Dejé escapar un profundo suspiro cuando sus pezuñas aterrizaron. Sigo volviendo, murmuré para mí. Pero Omage nunca está aquí. No lo digas así. Respondió Calamity a Velvet mientras se separaba del autobús aéreo. Haces que suene como que nos vamos a matar. ¿Y tu plan es la razón por la que estamos aquí? Preguntó Velvet. Yep. Necesito la ayuda de Lifebloom, admitió Calamity libremente. Pude ver a Velvet Remedy encogerse mientras saltaba a la obvia y tristemente correcta conclusión. ¿Vas a hacer algo con tus recuerdos, no? Calamity ni siquiera pareció avergonzado cuando asintió. Demonios, parecía orgulloso de la idea. Yep. No, no me vas a olvidar, ¿verdad? Eso le sorprendió. Calamity tropezó un poco. Oh, diablos, no. Insistió. Lil Pip dice que Lifebloom puede tomar recuerdos sin, ya sabes, quitarlos. Me miró preocupado. Eso es correcto, ¿no es así, Lil Pip? Sí. Lifebloom puede copiar recuerdos tan bien como transferirlos. Velvet Remedy pareció aliviada, pero no mucho. Y recopilar tus recuerdos nos ayudará a derrotar a los cazadores más rápidos y letales que tiene el enclave, ¿cómo? Aquí viene. La primera coz. No, 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 se hinchó Calamity, batiendo sus alas. No vamos a derrotar a los jinetes relámpago, Velvet. Los vamos a salvar. Elipsis. El caballero marrón moteado que nos recibió no era ninguno de los unicornios que esperaba ver, pero me resultaba familiar. Él fue quien me informó de los detalles legales que rodeaban la ejecución de Monterey Jack. Y era miembro de la sociedad Duilirt. Una reimplosión sónica. Estaba diciendo mientras hacía flotar sus gafas frente a él, puliéndolas con un paño de bolsillo. O, más precisamente, una radioimplosión sónica. Creo que así es como lo llama radioresistencia, ¿no es así? ¿Radioresistencia? Oh. Enarcó una ceja mientras se colocaba las gafas en el hocico. Sí. Así es como la nobleza local ha decidido llamar a las pequeñas interrupciones de transmisión de DJ-3. Radioresistencia. Me gustó. Adelante, Omage. Entonces, ¿la sociedad Duilirt nos ayudará? Pregunté, no por primera vez. En efecto, afirmó el caballero. Tú y tu variopinta banda habéis probado sobradamente tanto vuestras intenciones como vuestra capacidad de éxito. Sería un honor para nosotros prestaros nuestro apoyo en la pelea. Con nostalgia, agregó, una reimplosión sónica. En mi vida, Calamity y yo intercambiamos miradas. Por ahora, lo que necesitamos es a Lifebloom. Su experiencia en la magia de la memoria, para ser más precisos. El unicornio marrón moteado asintió, sin siquiera mirar a Calamity. Absolutamente. Haré que lo traigan de inmediato. Mientras tanto, vuestra suite habitual está lista. Y, agregué, hay algo más que necesito discutir contigo lo antes posible. Un asunto legal. Se volvió y me miró por encima del borde de las gafas. Pues claro. En cuanto termine con unos asuntos. Su primer momento libre resultó ser en menos de una hora. Me sorprendió un poco el repentino entusiasmo de la sociedad Duilirt por prestar su ayuda. Probablemente estaba siendo paranoica, pero cuando las cosas empezaban a funcionar a nuestro favor, tendía a ponerme nerviosa. Mientras tanto, nos reunimos en las habitaciones provistas y esperamos a Lifebloom. Elegante, silbó Regina, mirando por encima de las elegantes sábanas y baldosas de mármol. Palpó con una garra una de las elegantes almohadas. Cage se movió para mirar por la ventana, sus ojos mirando alrededor como si estuviera buscando francotiradores. No es broma. Si tuviéramos acceso permanente a un lugar como este, me resultaría muy difícil volver a Guillermo por voluntad. Corrió las cortinas para cerrarlas y asintió con la cabeza a su hermana, que había ocupado un lugar estratégico cerca de la puerta. No creo que nos ataquen aquí, sugirió Calamity. Nuestros guardias grifos se miraron el uno al otro como si Calamity fuera adorablemente ingenuo. ¿Agua con gas? Les ofreció Velvet Remedy, sacando las bebidas del pequeño frigorífico en el cuarto de baño. Hice una mueca, comenzando a sentirme un poco cohibida. Velvet les hizo flotar un cáliz a cada uno de ellos, luego bebió de uno de los suyos. Bueno, apenas le queda gas, dijo, mirándolo críticamente. Pero servirá. Esta era la Torre Tenpenny. Cuando Velvet estaba aquí, quería que la mimaran. Si Calamity va a tardar en que le succionen el cerebro, ¿te gustaría acompañarme en un viaje al spa, Little Pip? Sí. Vosotros, ponis, lo tenéis difícil, se burló Cage, poniendo los ojos en blanco. Reflexioné sobre eso mientras me quitaba la armadura y me dirigía al baño. Después de todo lo que había pasado, un viaje al spa sería el paraíso. Pero, ahora mismo, solo quería sentirme limpia de nuevo. Había olvidado la sensación. Mientras dejaba caer mi barda reforzada al suelo, Velvet Remedy agitó su cuerno, limpiando la sangre y la suciedad. Quizás, si tenemos tiempo. Pero quería aprovechar para colarme en la Torre Orsesoe. Tenía razón sobre la elección del enclave. Habíamos visto el conjunto de antenas del enclave en la azotea.
La fragata aérea que volaba en círculos sobre esa azotea también era una señal algo obvia. Miré a mis compañeros, nuevos y familiares. Una misión de sigilo. Dentro y fuera. Sí, porque tus misiones de sigilo tienen un historial impecable, gruñó Calamity. Ignorándolo, continué. Llevaré a Shenity a uno de los grifos para meternos allí. Y, admití, para usar terminales de nube. Yo iré, ofreció Kage. Todo este lujo hace que me piquen las plumas. Velvet trotó hasta Calamity. Entonces, este plan, Calamity sonrió y la miró a los ojos. ¿Quieres poner de nuestro lado a los jinetes relámpago? ¿Ayudarles a ver que están en el lado equivocado? ¿Darles la oportunidad de convertirse en héroes? Sí, dijo Calamity, su hocico a centímetros del de ella. ¿Sabes? Una parte de mí dice que eso es increíble. Le dio una mirada burlona, inclinándose tan cerca que tenían que estar sintiendo la respiración del otro. ¿Nunca has estado más sexy? Bueno, estamos listos. Dije, entrando al galope con un salto. Partimos ahora. Salí por la puerta, mi armadura flotando detrás de mí. Kage y Zenith siguieron mi galope antes de que comenzaran a besarse. Elipsis. Me acerqué al borde irregular donde en algún momento de los últimos 200 años el techo 2 pisos más arriba se había derrumbado, estrellándose contra el piso de abajo, que también se derrumbó, cayendo el suelo de ambos pisos en el bajo. Anillos de medias habitaciones rodeaban como un panal el foso dentro del edificio. Motas de polvo flotaban perezosamente en el espacio abierto y vacío. Era tal como lo recordaba. Mientras miraba hacia el pozo de escombros, recordé que en algún lugar abajo estaba la última fiesta de Pinkie Pie, perdida para siempre en un orbe. Llegar hasta aquí había sido esta vez relativamente fácil. Shenip tenía su capa sigilosa de cebra y yo había estado usando mi MG este Altbook segundo. Es cierto que Kage no era tan sigiloso, pero las dos habíamos estado explorando por delante. Una vez comprobado que todo estaba despejado, Shenip echaba hacia atrás la capucha de su capa y le hacía saber que era seguro seguir adelante. A pesar de ser un adolescente, Kage nunca parecía aburrido. Tenía el tipo de cabeza sensata para no buscar pelea. Además de sus garras afiladas como navajas, el grifo estaba armado con cuchillos hechos de garras de sabuesos del infierno y cuchillas en sus alas. El primer grifo que había visto, el que ayudó a atacar el tren, estaba armado con esas. Las había visto cortar la cabeza de un pony. Pero me preocupaba que fueran ineficaces contra los pegasos con armaduras de energía mágica. Una luz multicolor se extendió por el vacío, golpeando partes del techo roto, así como un escritorio que había estado colgando precariamente sobre el vacío. El escritorio se derritió en una sustancia pegajosa y goteó sobre los escombros de abajo. Eso era nuevo. Deslizándome para ponerme a cubierto, activé mi OP. Estábamos casi en el mismo lugar donde habían estado los 3 alicornios la última vez que estuve aquí. Y frente a nosotros, casi en el mismo lugar en el que había estado yo, un soldado del enclave nos disparaba con una silla de batalla de artillería pesada de varias gemas. Saqué a Little Macintosh, apuntando al atacante con Fast, pero tuve que huir cuando un disparo de su arma derritió mi cobertura. 2 pegasos más se lanzaron a través del hueco desde otro piso. El primero estaba lanzando fuego de supresión mientras nos flanqueaban. El primer guardia del enclave apareció detrás de nosotros a través de una habitación a nuestra derecha. Kage se movió para bloquear su camino, barriendo al pony blindado con sus cuchillas alares. El ataque demostró que mis temores eran válidos pero innecesarios. Las cuchillas se habían deslizado inofensivamente sobre la armadura del Pegaso, justo antes de que Kage lanzara sus cuchillos, clavándose en la nuca del Pegaso. Justo cuando cayó el primer guardia, varios rayos de luz golpearon a Kage en la espalda. Su armadura talón se llevó la peor parte, pero un disparo atravesó su ala derecha. El joven grifo se derrumbó con un gruñido, los ojos cerrados con fuerza para contener las lágrimas. El segundo guardia había aterrizado en el piso encima de nosotros. Escuché el clank 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 mientras dejaba caer granadas por una fisura en nuestro techo. Tenía mucha experiencia en el manejo de granadas. Retrocedieron. Tal vez no fue mi idea más brillante, me di cuenta, cuando la explosión no solo mató al Pegaso sobre nosotros, sino que hizo que el techo se derrumbara sobre nuestras cabezas. Mi magia implosionó cuando la habitación de arriba cayó sobre mí. Algo pesado y ardiente me empujó al suelo. El dolor brotó de mis patas traseras. Estaba clavada dentro de las tablas irregulares del suelo y entre los restos derretidos de un archivador. Kage se había puesto a cubierto en la puerta. Había perdido la pista de Shenit. Afortunadamente, todavía era invisible cuando el soldado frente a nosotros comenzó a llenar nuestra habitación con energía mágica. Los escombros eran una cobertura duradera en el mejor de los casos. Giré la cabeza rápidamente, buscando desesperadamente dónde había caído Little Macintosh. Los chorros de luz se detuvieron cuando el soldado recargó. Mi revólver cayó al suelo junto a mí, un regalo de una cebra invisible. Mágicamente lo agarré y volví a activar mi hechizo de focalización. Blam. Blam. Elipsis. Sección 12 despejada. Ladraó la yegua Pegaso a través de mi oreja. Cauterizar en 10 minutos.
Con los portaaviones aéreos cerca, este lugar había dejado de ser importante. El enclave ya estaba yéndose cuando llegamos. La fragata aérea de arriba no había estado aquí para ofrecer protección. Teníamos 7 minutos antes de que la fragata aérea abriera fuego, destrozando lo que quedaba de la torre Orsesoe. Sección 13 despejada. Respondió otra voz. Mi stealthbook estaba agotado. Pero estábamos casi al final. La última habitación antes del techo era un salón y un bar ejecutivo de 2 niveles. Allí es donde habían instalado su equipo. La buena noticia fue que nuestra infiltración aceleró su evacuación. Ya no intentaban llevarse todo su equipo, solo su personal. Dejarían que las enormes armas de la fragata aérea se encargaran del resto. Sección 14 despejada. Respondió la primera voz. Cauterizar en 9 minutos. La mala noticia era que la habitación sería una zona de muerte. Todos los soldados que quedaban en el edificio estaban en el techo o dentro de este salón. Me aseguré de que Little Macintosh estuviera cargado de balas perforantes. Calamity había comprado todas las municiones para Little Macintosh que tenía Dichidor, pero ya casi me había quedado sin balas perforantes de nuevo. Una parte de mí odiaba al enclave por usar armas de energía mágica. Sus cajas de munición nunca tenían nada que pudiera usar. Asentí con la cabeza a mis 2 compañeros. Vamos. Telequinéticamente abrí las puertas, mi hechizo de focalización se fijó en cada soldado. Un servidor del enclave dominaba la habitación. Los cables se deslizaban serpenteando y arrastrándose hacia la parte trasera de las terminales con interfaz de nube que brillaban en las mesas bajas circundantes. La habitación estaba fría. Una fila de ventanas se alineaban en la pared derecha opuesta a la barra de la izquierda. Un par seguían intactas, pero la mayoría habían sido tapiadas. Un error. La infantería del enclave estaba haciendo guardia, tanto en este piso como en el balcón de arriba. Los oficiales vestidos de gris y los técnicos con ropas amarillas revoloteaban alrededor, rara vez trotando. La mayoría se dirigía a las escaleras. 2 soldados del enclave estaban listos junto a la puerta. Fueron los primeros en reaccionar. Yo fui más rápida. Blam. Blam. El primero cayó. Blam. Blam. El tercer disparo mató al otro guardia de la puerta, la cuarta bala se enterró en un cadáver. 2 tiros a la cabeza de cada oponente. 2, en caso de que uno fallara o simplemente no lograra matar. 2 disparos y pasar al siguiente. Dejar a cualquiera todavía en pie para Cage y Shenit. Wush. Uno de los miembros de la infantería del enclave en el balcón nos disparó un misil. Me lancé en busca de refugio detrás de la barra. Cage se dejó caer sobre la barra a mi lado, medio saltando, medio propulsado por la explosión. Shenit, con pezuñas pegajosas, cargó desde el techo. La explosión le había volado la capucha y estaba sangrando por pequeñas heridas de metralla. Varios soldados del enclave abrieron fuego, destrozando el techo con un espectáculo de luces prismáticas. Antiguos candelabros de cristal se estrellaron contra el suelo con un tintineo casi melódico. Shenit logró esquivarlos a todos, saltando desde el techo hasta la barandilla del balcón. Sus pezuñas delanteras se plantaron en la barandilla mientras giraba, clavando pezuñas en la garganta del soldado mientras recargaba y trataba de apuntar. Pude escuchar su armadura aplastarse contra su tráquea. El soldado apretó el gatillo cuando cayó al suelo, el misil se disparó salvajemente, golpeando la pintura descolorida de una yegua que colgaba sobre el lado más alejado del salón. La explosión voló lo que quedaba de las ventanas. Un viento húmedo de las primeras horas de la tarde soplaba del exterior, despejando el humo. Blam. Blam. Y a recargar. Mi hechizo de focalización se agotó solo para que lo recuperara de inmediato, exprimiéndolo un poco más. Otro pony con un arma de gemas múltiples disparó a la barra, rompiendo las botellas de licor colocadas detrás de nosotros. La mayoría de las botellas estaban vacías, pero los estantes silbaron y explotaron cuando la luz mágica atravesó varias que aún estaban llenas, haciendo hervir el líquido del interior. Dejé escapar un grito mientras me bañaba en vapor alcohólico. Cage gritó, saltando la barra y tratando de cargar contra el atacante antes de que pudiera recargar, su ala lesionada impidiéndole volar. Traté de darle cobertura, apuntando a otro Pegaso que apuntaba a Cage con los rifles gemelos de energía mágica de su armadura. Blam. Blam. Uno de esos tiros falló. El otro dio en el blanco, pero no logró penetrar lo suficiente como para matarlo. El soldado del enclave que Cage estaba atacando fue, por poco, demasiado rápido. Había terminado de recargar y abrió fuego a quemarropa en el pecho del grifo. No lo salvó. Los cuchillos de Cage atravesaron profundamente su pecho, cortando su corazón, incluso cuando la armadura de talón de Cage se disolvió. El grifo retrocedió, saliéndole humo de una herida abierta en su pecho. Miré con horror mientras la luz se apagaba de sus ojos. ¡No! ¡Maldita sea, no! Con un fuerte crujido, un cuerpo con armadura negra cayó por el balcón, atravesado la barandilla donde había estado Shenit. La busqué, pero volvía a ser invisible. Cauterizar en 8 minutos. El Pegaso al que había herido se había refugiado detrás del servidor. Pude ver su sombra mientras bebía una poción curativa.
Al mismo tiempo, otro soldado voló a través de la habitación, aterrizando detrás de una de las columnas que sostenían el balcón a lo largo de la pared cercana. Un tercero derribó una mesa y se escondió detrás de ella, empujándola hacia adelante a través de la habitación, tratando de acercarse a mí. Gritó cuando la mesa se enganchó en uno de los cables y se volcó, exponiéndolo. Blam. Blam. La batalla prosiguió. El último Pegaso, un semental gris con una crin y cola negras, levantó una pezuña en señal de rendición. No era ni un técnico ni un soldado. Vestía un uniforme de oficial gris claro que combinaba elegantemente con su pelaje. El único oficial que se había quedado atrás, asegurándose de que los demás oficiales y técnicos salieran a salvo mientras las tropas del enclave intentaban matarnos. Han matado a uno de nosotros, pensé con dolor. He llevado al hijo de Gauda a la muerte. No sabía cómo iba a darle la noticia a su hermana. Nunca podría volver a hablar con Gaudina. Pero ahora mismo no me culpaba a mí. Culpaba al enclave. Dame una razón para no dispararte, gruñí. Y dame una buena, porque tengo muchísimas ganas de hacerlo. Tal como lo veo, dijo el Pegaso, sonriendo de una forma irritante, podéis matarme, o podéis ganar. Evacuación completa. Poneos en marcha, afirmó la voz en mi auricular. Cauterizar en 5 minutos. ¿Qué quieres decir? Pregunté, apuntando a Little Macintosh a la cara del oficial del enclave. Hice flotar ambos cuchillos de caje cerca de su cuello. Tenía mi hechizo de focalización listo, por si acaso. Señor, todavía tenemos un oficial dentro, dijo otro Pegaso por el canal militar. Cauterizar en 5 minutos. Fue la fría respuesta. Supongo que no habéis venido aquí para que os llenen de agujeros, razonó el oficial. Supongo que lo que vinisteis a buscar está en ese servidor. Pero ahora solo os quedan 4 minutos para sacar vuestras colas de este edificio, y estás ante la única persona que podría haber accedido. Mierda. Cage ha muerto por nada. Así que haré un trato, dijo el oficial. Vosotros me dejáis marchar, y yo descargaré lo que necesitáis en ese pip, lo que cojones sea que tienes allí. ¿Y por qué traicionarías al enclave? Preguntó Shanit. ¿Por qué nos ayudarías? Por 2 razones, dijo el Pegaso, todavía sonriendo pero con un tono serio en su voz. 1, porque sois amigos de Calamity. Quiero a mi hermano, y no me alegra ver su nombre en una lista de Se Busca. 2, porque creo que, sin más voladores con vosotros, lo más probable es que 5 minutos no sean suficientes para que podáis huir todos. Me habría detenido a pensar en eso, a procesar lo que dijo, pero la voz en mi oreja anunció. Cauterizar en 4 minutos. Está bien. Estuve de acuerdo, haciendo un gesto para que el Pegaso se pusiera a trabajar. Elegí creerle. No por lo que dijo sobre Calamity, sino porque no había mentido sobre el tiempo que teníamos. ¿Eres Windseer, verdad? Pregunté mientras el semental se trasladaba a la terminal más cercana. Calamity había dicho que su hermano mayor era un maestro en tecnologías de la comunicación. ¿Eras el director de comunicaciones aquí? Adiviné. Yep, dijo y trabajó. Vi la contraseña. Restringido. Ahora, ¿qué es lo que realmente queréis? Porque podría daros todo, pero eso nos llevaría más tiempo del que tenéis. Necesito saber qué hará el enclave a continuación, y cuándo, respondí, los engranajes en mi cabeza giraban. ¿Cuál es la probabilidad de que los demás hermanos de Calamity estén aquí en el yermo? Reflexioné mientras iniciaba la descarga. Cauterizar en 3 minutos. Yo diría que del 100%, dijo Windseer con una sonrisa, alejándose de la terminal. Pusieron a Autun Leaf a cargo de la operación Cauterizar, y él se aseguró de que sus otros 2 hermanos fueran parte del espectáculo. El Pegaso gris se rió entre dientes. Demonios, de no hacerlo, Pride jamás habría salido de Nueva Atenas. Gemí, negando con mi cabeza por el dolor. Uno de los hermanos de Calamity estaba al mando de toda esta masacre. Me iré ahora, dijo Windseer. Pero le darás un abrazo de mi parte a Calamity, ¿no? ¿Un abrazo? Preguntó Shanit. Tengo entendido que lo tratasteis como un saco de mierda. Windseer se encogió de hombros. Éramos jóvenes. Shanit pisoteó. No es excusa. Mira, Pride lo hizo porque era un canalla. Y, peor aún, un canalla incompetente. A diferencia de Calamity, papá no estuvo orgulloso de él ni una sola vez. Pride lo maltrataba porque Autun Leaf lo maltrataba, y esperaba que imitar a Autun Leaf le haría ganar algo de respeto. Agregó. No lo ganó. La voz en mi oreja habló de nuevo. Cauterizar en 2 minutos. ¿Y Autun Leaf y yo mismo? Recordamos cómo era papá antes de que mamá muriera, dijo en parte en tono de disculpa. Él era mejor antes de eso. No siempre era el puto sargento Hartman. Habíamos perdido a nuestra madre, habíamos perdido la mejor parte de nuestro padre, estábamos sufriendo. Era una calamidad. Windseer se encogió de hombros de nuevo. Luego voló hacia una de las ventanas abiertas. La descarga se completó. Me volví hacia Shanit, envolviéndola primero con mi magia, luego a mí misma. Galopé hacia la ventana. Cauterizar en 1 minuto. Me informó mi auricular mientras saltaba por la ventana rota y salía al aire libre.
La fragata aérea había retrocedido lo suficiente como para que dudara que pudieran vernos. Las bocas de sus enormes cañones de energía mágica brillaban como soles en miniatura mientras cargaban para disparar. El cielo se partió, el aire se desgarró cuando múltiples rayos de plasma blanco anaranjado se estrellaron contra la torre Orsesoe. Todas las ventanas restantes explotaron hacia afuera, fragmentos de vidrio seguidos de llamaradas. Me aparté de la vista, concentrándome en alejarnos del edificio condenado. El sudor ya me corría por la frente. Iba a averiguar dónde estaba mi límite después de todo. Cuando llegamos a la torre Tenpenny, fue por la línea Celestia, y Shenid me estaba cargando en su espalda. Me sentía bastante orgullosa de mí misma. Recorrí un poco más de 1 milla antes de que la tensión y el cansancio me obligaran a dejarnos en una de las estaciones de 4 estrellas. Orgullosa y muy cansada. Ahora estaba lista para acompañar a Velvet Remedy al spa. Solo que era muy tarde, el spa estaría cerrado y tenía que darle la noticia a Regina Grimfeathers. Revisé los datos que Windseer nos había dado. El semental había cumplido su palabra. Teníamos lo que le había pedido y nada más. El enclave se estaba centrando ahora en lo que consideraba las 2 mayores amenazas. La primera y más importante era Rebelle. Lo habían seguido hasta la catedral. Tenían un regimiento que patrullaba las fronteras del bosque de Belfré, tratando de asegurarse de que no escapara. En 2 días, el Overcast, el portaaviones aéreo del coronel Autun Leaz, iba a adentrarse con un segundo regimiento completo y borrar la catedral de la faz de Equestria. El Glorious Dawn estaba siendo enviado a un encuentro con el grueso de las fuerzas del enclave, reuniéndose para un ataque a Birmingham. Y por ataque querían decir exterminio. Esclavos, esclavistas, rangers, desolladores, iban a matarlos a todos, y reducirían las fábricas que Redelle había reacondicionado a escombros por si acaso. Y podían. Los acababa de ver convertir Torre Orsesoe en un montón de escombros y escoria. No podía dejar que eso sucediera. Se me heló la sangre cuando vi el segundo objetivo del enclave. Omage. De alguna manera, mi novia se había clasificado como la segunda mayor amenaza para el enclave. Adjunta a esa evaluación había un archivo de vídeo. Estaba temblando cuando lo abrí, pero no sé si fue por miedo o por rabia. El video era de la cámara de seguridad de una fragata aérea. Vi cómo Omage derribaba la torre Gloucester. La explosión del arma estelar había desintegrado todo lo que tocó. Se había comido la base de la torre. No sabían que solo podía hacer eso una vez. Solo sabían que lo había hecho. Y eso la hacía aún más aterradora que Disidoro. Casi tanto como Redelle y todos sus ejércitos. Me di cuenta de que, extrañamente, ya no estaba asustada ni furiosa. Estaba orgullosa. Orgullosa de mi maravillosa y peligrosa Omage. Y no tenía ni idea de qué hacer al respecto. Enviar más fuerzas tras ella acarreaba el riesgo, en sus mentes, de más represalias. Y eso podría significar la destrucción de otra torre. Quizá más. Entonces, en cambio, permanecían quietos. Bueno, no exactamente. Le habían dado orden de asesinato al único grupo que pensaban que podía cazar y matar a Omage sin que ella pudiera contraatacar. Los jinetes relámpago. Calamity tenía razón. Los jinetes relámpago habían sido convocados a reuniones. Pero esas reuniones debían terminar en unas 6 horas. Después de eso, a nuestros cazadores se les había dado 32 horas para completar su tarea actual. Luego, se les había ordenado que centraran sus esfuerzos en asesinar a mi novia. 32 horas. Recé para que hicieran lo que yo quería desesperadamente: dormir. Después de más de 20 horas de reuniones, ¿quién no querría dormir un poco, asegurándose de estar fresco y despejado antes de ir a cazar personas? Shenit abrió la puerta de nuestra suite y me depositó en el suelo con un golpe seco. Grité mientras aterrizaba sobre mi espalda escaldada. Calamity se acercó al trote y me miró. ¿Cómo te fue? Me sorprendió que todavía estuviera en la habitación. ¿O estaba de vuelta en la habitación? Lifebloom se acercó a él cuando Velvet soltó el grito ahogado que todos esperábamos y corrió a atender nuestras heridas, comenzando con la cebra ensangrentada. Windseer te manda un abrazo, respondí. Hice una mueca cuando una voz femenina llamó desde la esquina. ¿Dónde está Cage? Elipsis. Regina Grimfeathers miró los cuchillos de su hermano gemelo. Luego, los deslizó con cuidado en su cinturón. Gracias por traer estos de vuelta. Regina, lo siento mucho. No hay ningún cuerpo, le informó Shenit. El enclave, silencio con el maldito enclave. Rugió el grifo. La habitación quedó en silencio. Calamity finalmente rompió el silencio. ¿Ahora qué? Regina Grimfeathers le frunció el ceño. ¿Qué quieres decir con ahora qué? Preguntó con brusquedad. El trabajo aún no ha terminado, ¿verdad? Te vas a quedar. Velvet se quedó boquiabierta. Los Grimfeathers no se echan atrás cuando las cosas se ponen feas, escutió. La joven hembra grifo se acostó. Tenía los ojos húmedos, aún tenía lágrimas que derramar. Casi en voz baja, agregó. Y sin duda no volveré para decirle a Gaut que abandoné el trabajo que mató a Cage.
Velvet me lanzó una poción curativa mientras mágicamente me quitaba la armadura y comenzaba a inspeccionarme en busca de heridas. Era como si nunca se hubiera ido. Entonces, dijo finalmente Regina, ¿qué hacemos? Life Bloom habló. Reunir todo lo que necesito para un viaje. ¿Cómo dices? El unicornio de crin roja y escarlata nos miró. Guardar una copia de tantos de los recuerdos de Calamity fue en realidad la parte fácil. Pero la otra petición, se volvió hacia Calamity. Lo siento, pero la sociedad Willig simplemente no tiene 5 recolectores para darte. Había temido eso. El plan de Calamity era dividir a los jinetes relámpago, incapacitarlos a través de la pezuña paralizante de Shenit y la magia anestésica de Velvet, y ponerles los recolectores, alimentándolos con sus recuerdos. Recuerdos de cómo y por qué Calamity dejó el enclave. Recuerdos de las buenas gentes de aquí. De su tiempo conmigo y las cosas buenas que habíamos hecho. Y confiar en la mejor naturaleza de las personas. El problema era que se tardaba tanto en experimentar los recuerdos en un ópalo negro como la persona los vivió. Y Calamity quería alimentar a los jinetes relámpago con recuerdos de varios días. Mantenerlos a salvo y alimentados era una preocupación lo suficientemente grande, pero si no teníamos suficientes recolectores para atraparlos a todos al mismo tiempo, afortunadamente, tengo un plan mejor, afirmó Life Bloom. Hay un hechizo de memoria, uno creado por la propia Dueling de Sparkle, que me permitirá meter todos esos recuerdos en sus cabezas en minutos. ¿No será agradable? El unicornio blanco negó con la cabeza. Pero funcionará. No te ofendas, pero ¿alguna vez has estado fuera de la Torre Tenpenny? Preguntó Calamity. Es duro ahí fuera. Life Bloom despeinó su crin. Sí. Estoy un poco familiarizado con el aire libre. Este era un compromiso mucho mayor para la sociedad Dueling que solo algunos recolectores. ¿Estás seguro? La última persona que me acompañó en una misión no volvió. Regina le lanzó una mirada oscura a nadie en particular. Nos llamaste para que te ayudemos. Life Bloom me miró fijamente. Esto que ves es nosotros ayudando. Regina se puso de pie. Bien entonces. ¿A qué estamos esperando? Bueno, dijo Velvet Remedy en voz baja, algunos de nosotros necesitamos dormir. Hizo todo lo posible por no mirar en mi dirección. No me había movido de donde me había dejado Shenit. No podemos, insistí, todavía sin moverme. El suelo estaba bien. Solo necesitaba una almohada. Tenemos que movernos antes que los jinetes relámpago. Regina miró todos a su alrededor. Pirelit dio un pequeño graznido cansado, a pesar de que había pasado la mayor parte del viaje durmiendo una siesta contra el costado de Velvet Remedy. Vale, se quejó Velvet. Me pesaban los párpados. Pero los obligué a permanecer abiertos. Había una coz más delante de nuestras caras, esperando llegar. ¿Y bien? Preguntó Life Bloom. ¿A dónde nos dirigimos? Necesitamos un lugar donde los jinetes relámpago no puedan aprovechar su superioridad aérea contra nosotros, señaló Regina. Velvet echó hacia atrás su estilizada crin. Obviamente había estado en el spa mientras yo estaba fuera. Parecía perfecta. Liverpool tiene que tener más establos aparte del 29. ¿Conoces alguno que esté vacío y cerca? Nada de establos, intervino Calamity. Esas cosas son trampas mortales, en caso de que no os hayáis dado cuenta. E incluso si el establo no intenta matarnos, todo lo que los jinetes relámpago tendrían que hacer es cerrar la puerta y derrumbar el túnel. O hacer lo que hizo Lil Pip con el establo 24 y desviar un río hacia él. Velvet Remedy se encogió, mirándome sorprendida. Ni siquiera necesitan un río, agregó Regina. Estos son Pegasos. Se les da bien hacer que llueva. Negó con la cabeza, mirando a mi amigo Pegaso. Es mejor descartar el terreno subterráneo por completo. Y aquí viene la segunda coz, pensé. A ver, necesitamos un lugar donde los jinetes relámpago no puedan usar sus habilidades aéreas contra nosotros, dijo Life Bloom lentamente. Y donde podamos dividirlos. ¿Pero eso existe al aire libre? Sí, dijo Calamity con convicción. Y tengo el lugar perfecto, mira cómo viene la coz, qué bonita. El bosque Everfree. Elipsis. Los primeros rayos dorados del amanecer atravesaban el horizonte mientras el bandido aéreo se nivelaba, volando hacia Exeter. ¿Alguien me recuerda por qué habéis dejado que Calamity diseñara el plan? Dijo Shenit. Se había quitado la capa sigilosa de cebra y se la había dado a Life Bloom. El macho definitivamente la necesitaría más. Y no podíamos arriesgarnos a que los jinetes relámpago eliminaran al único pony que podía lanzar el hechizo de memoria. O a que el bosque se lo llevara. O el fuego. O cualquiera de las tropas Terredeye que controlaba los incendios. O las patrullas del enclave. El consenso fue que, de hecho, todos íbamos a morir. Pero al menos sería una muerte emocionante. Yo estoy orgullosa de él, proclamó Velvet. Si vamos al bosque Everfree, dijo Shenit, sacando un libro antiguo y andrajoso de sus alforjas, entonces hay algo que debéis saber. Miré el libro. La funda era de cuero muy viejo, deformado y agrietado. En el frente había un gran glifo y varios más pequeños debajo. La última vez que vi glifos como estos, estaba tratando de leer el libro negro.
¿De dónde has sacado esto? Pregunté, cautelosa y curiosa. De mí, de Shepir, dijo nuestra amiga Zebra. Una vez, esto perteneció a mis abuelos. Lo rescataron de la cabaña de Zecora en lo profundo del bosque de Belfre. Shenit abrió el libro y señaló extraños glifos. ¿Te preguntas qué ha hecho que el bosque de Belfre se vuelva tan extraño y peligroso, no es así? Asentí con la cabeza, recordando la afirmación de Calamity. El bosque de Belfre nunca había sido atacado. No había radiación. Tampoco corrupción. Es por eso que Redeye buscaba convertirlo en tierra de cultivo. A través de este libro, he llegado a conocer la razón, dijo Shenit crípticamente. Y no es nueva, sino muy antigua. ¿Y nos estás diciendo esto ahora? Recibí este libro mientras estabas en las ruinas de Camelot. Y me tomó un tiempo leerlo. Sospechaba que el tiempo que Silver Bell le había enviado a cuidar de otros. No fue fácil de leer. Había cosas que no quería entender. Todos escuchamos atentamente. Incluso las orejas de Calamity se giraron para captar la conversación lo mejor que pudiera. Algo brilló en la distancia delante. En el horizonte estaba el bosque de Belfre, todavía verde, todavía echando humo. Yo creo que podemos habernos equivocado acerca de la reina luna Inigmaremon, admitió Shenit, mirando el libro. La cebra no estaba dispuesta a encontrar la mirada de ninguno de los ponis a su alrededor. No eran lo mismo. Velvet ladeó la cabeza con curiosidad. Pirelik dejó escapar un arrullo inquisitivo. Ocurrió antes de la guerra, mucho antes del yermo, hace más de 1000 años, una estrella cayó sobre nuestro mundo. Y cayó en el bosque de Belfre, cerca de donde vivían las hermanas Alicornio. Sabía esta historia. Me la había contado Midnight Shower. La influencia de la estrella caída deformó y envileció todo a su alrededor, afirmó Shenit. Según los escritos de Zecora, incluso una pequeña exposición fue suficiente para ayudar a que la oscuridad interior de Luna se afianzara y se manifestara. Solo el poder de los elementos de la armonía pudo anular lo que le había hecho. La cebra finalmente miró hacia arriba. Perdóname por hablar mal de tu diosa, pero Celestia nunca fue tan fuerte como su hermana. Cuando las cosas le dolían demasiado, se evadía. Miré a Shenit. Sería mejor que esto fuera a alguna parte. No estaba contenta con este análisis repentino y poco halagador de la diosa Celestia. Abandonó trono en medio de una guerra, nos recordó Shenit. Y esa no fue la primera vez que Celestia abandonó algo. Cuando se vio obligada a desterrar a su hermana pequeña a la luna, huyó de su castillo, dejando atrás su hogar para pudrirse en el bosque de Belfre. Bien, eso era cierto. Y, realmente, ¿quién podría culparla? Los recuerdos que el castillo debía traerle, sería demasiado doloroso para cualquiera. Y dejó los elementos de la armonía en el castillo, dijo Shenit. Solos, abandonados allí. Shenit miró fijamente el libro, pareciendo leer de los glifos. Los elementos de la armonía, la más poderosa de todas las magias conocidas, quedaron en su pedestal, excepto uno, que estaba oculto, esperando que la chispa lo revelara. Y en los siglos que pasaron, el castillo se derrumbó y cayó. El musgo y las enredaderas crecieron alrededor del pedestal de los elementos. Y fueron olvidados, se desvanecieron en leyendas y cuentos de viejas. ¿Qué demonios tiene todo eso que ver con que el bosque de Belfre esté completamente loco? Respondió Calamity con impaciencia. El lugar no se puso tan mal hasta después de la guerra. Shenit negó con la cabeza. No, Pegaso. El mal ya estaba allí. Simplemente tardó en crecer. ¿Y qué hizo que el mal creciera? Preguntó Velvet Remedy. ¿Qué hizo que empeorara tanto, si no la guerra? Parecía que ella estaba creyendo esto. Para mí, todo era simplemente lógica loca de Zebra. Al leer este libro, dijo Shenit, he llegado a creer que la influencia de las estrellas se mantuvo a raya durante 1000 años. Incluso durante ese tiempo, el bosque estaba mal, pero no era tan malo como podría ser porque algo en el corazón del bosque lo estaba obstaculizando. Los elementos de la armonía, incluso abandonados y dormidos, estaban reteniendo el mal. Y luego fueron retirados. Una vez más, mis ojos captaron algo que brillaba en los primeros rayos del amanecer. Estaba delante de nosotros, cerca de bosque de Belfre. ¿Qué es eso? ¿Eso? Repitió Calamity. El resplandor, ¿quieres decir? Asentí. Luego, dándome cuenta de que no podía verme, grité un sí. La matriz solar de Exeter. El único momento del día en que esos platos reciben suficiente luz solar para brillar es el amanecer. Río entre dientes. Pasaremos por encima de él antes de entrar en el Everfree, así que todos podréis verlo bien. Asentí de nuevo, esta vez para mí. Estaba pensando en algo que Calamity ha dicho sobre el enclave. Escuchad. Estamos planeando intentar separar a los jinetes relámpago, pero hay muchas probabilidades de que nos separemos nosotros mismos. Necesitamos una posición alternativa. ¿Estás pensando en la matriz? Preguntó Calamity. Está cerca, pero todavía a bastantes millas del borde del bosque. Un camino demasiado largo a la intemperie, especialmente si estás herido. Maldita sea. Piensa. Piensa. Bien, plan B. Lo tengo. Hay una granja justo al borde del bosque de Belfre.
Supuestamente tiene minas terrestres o fantasmas o algo así, así que tened cuidado. Posiblemente era una mala idea. Pero al menos el lugar era un punto de referencia. Acercaos, no entréis. Era eso o la cabaña de Fluttershy. Y no quería llevar a Velvet Remedy allí. Los demás aceptaron rápidamente. Continuamos volando, charlando un poco mientras el bosque de Belfré se acercaba inquietantemente. Había dejado de mirar por la ventana. Realmente no quería ver la distancia entre nosotros y el bosque siendo devorado. Al mirar a los ojos de mi compañero, pude ver que todos sentían lo mismo que yo. Una sensación de maldad y un pavor inexplicable, como si nuestra piel estuviera demasiado tensa. Comencé a sentirlo en el momento en que comencé a oler el humo. Este era un mal plan. Pero los jinetes relámpago ahora estaban contrarreloj. Tenían que venir a buscarnos. Y mi Kibubub los estaba atrayendo directamente hacia mí. Con suerte, no deberíamos tener que acampar en el bosque por más de unas pocas horas. Vi a Life Bloom. Parecía fuera de lugar entre nosotros. Sin embargo, todo nuestro plan se basaba en su hechizo de memoria. Algo hizo clic en mi cabeza. Me golpeé la frente con una pezuña. Déjame adivinar, dije, captando la atención del unicornio blanco. Viste mis orbes de memoria primero, luego lanzaste este hechizo tuyo en los demás miembros de la sociedad Duilil, ¿no es así? Y yo que había estado tan orgullosa pensando que podía mantenerlos incapacitados durante días. Life Bloom me dio una sonrisa pomposa. Oh, por supuesto. Luego frunció el ceño. Excepto por el último. Orbe de memoria 8. Estaba bastante convencido de que no contenía nada que ninguno de ellos quisiera ver. Quise darle las gracias, pero agregó, y rápidamente lo saqué de mi propia memoria para ahorrarme el trauma. Velvet Remedy se rió disimuladamente. No sabía si sentirme aliviada u ofendida. Oh. Regina se animó, volando más cerca. ¿Y eso por qué? Fue lo primero que dijo en toda la mañana. Jura porque fuera sobre mi vida sexual. No es asunto tuyo, respondió Life Bloom con aspereza. El macho unicornio cruzó el autobús aéreo y se sentó a mi lado. Con un suave susurro, confesó. No es por ofender. Omage y yo somos amigos desde hace mucho tiempo. Y esa no es la forma en que quiero pensar en ella. Atención, pasajeros, respondió Calamity. Si miráis por las ventanas, podréis ver la matriz solar de Exeter a la derecha. Y si miráis al frente, tendréis una buena vista del bosque de Belfré. Descenderemos 20 metros por encima del nivel de los árboles para la siguiente parte de nuestro viaje, salté, moviéndome hacia la ventana. Abajo y a la derecha, media docena de torres de hormigón se elevaban del suelo, 5 de ellas coronadas por platos gigantes con azulejos en el interior con espejos agrietados y desgastados. Un extraño accesorio se extendía en el centro de cada plato, como pistilos de flores, dándole al conjunto de platos el aspecto de un jardín artificial gigante. Uno de los platos se había desprendido de su torre y había caído boca abajo en el suelo junto a ella, una gran grieta subiendo desde donde golpeó el suelo por primera vez. Saqué mis binoculares para ver más de cerca. Un comerciante del yermo se había instalado debajo del plato volcado. Sugiero cubriros el hocico. Es probable que la calidad del aire disminuya bastante rápido. Elipsis. El aire se volvió denso, acre y brumoso. Velvet Remedy me pasó una bufanda para envolverme el hocico. Había sido lo bastante considerada como para comprar suficientes para todos. La que le dio a Shenit estaba rayada en rojo y dorado, y simplemente parecía ridícula. Casi habíamos llegado a la línea de árboles cuando escuchamos los truenos detrás de nosotros. Al darme la vuelta, vi 5 columnas de humo negro, chisporroteando con relámpagos, saliendo de la matriz solar de Exeter. Los jinetes relámpago. Calamity gritó y comenzó a batir sus alas tan fuerte como pudo, aumentando la velocidad. Envolví al bandido aéreo en mi magia, aligerando su carga tanto como pude. Son malos cazadores, observó Shenit. No tienen sigilo. Es como si quisieran ser vistos. Lo quieren, llamó Regina, poniéndose a nuestro lado. Si quisieran, podrían habernos atacado en el momento en que sobrevolamos ese lugar. O antes. Están disfrutando de la persecución, sugerí con severidad. O nos están conduciendo al bosque de Belfré a propósito. Dijo Regina. La granja encantada con todos sus pedazos de tierra explotados pasaba ahora debajo de nosotros. Solo que las depresiones no me parecían causadas por minas terrestres detonadas. Parecían obra de sabuesos del infierno. Corrí hacia la ventana trasera, mirando hacia la granja mientras pasábamos. En el patio, parcialmente oculto bajo una lona, había un conjunto de antenas del enclave. Se parecía al de la azotea de vieja Olmec. ¡Oh, mierda! Miré hacia arriba. Las rayas de humo negro electrificado habían dado un giro brusco y se dirigían directamente hacia nosotros, acercándose rápidamente. Los árboles se alzaron debajo de nosotros, oscureciendo la granja. Estábamos sobre el bosque ahora. El calor nos inundó, el mundo se convirtió en un horno. Estábamos en el Belfré. La sensación antinatural de pavor creció. Era como tener insectos caminando por mis huesos.
Las millas entre nosotros y los jinetes relámpago se cerraron rápidamente a medida que más bosque pasaba por debajo de nosotros. Pude ver el naranja de las llamas ardiendo en el suelo entre los árboles y a lo largo de las orillas de un río que se había vuelto gris por las cenizas. ¿Qué demonios? Hay algo mal en esta imagen. Calamity dio un grito cuando un acantilado apareció repentinamente frente a nosotros. Giró bruscamente hacia arriba, el autobús aéreo se inclinó abruptamente. Caímos hacia la parte de atrás, hacia la ventana trasera sin vidrio y el bosque de abajo. Shenit extendió sus pezuñas, atrapando los bordes de la ventana trasera cuando Life Bloom y yo caímos contra ella. La sacudida y el pánico hicieron que mi magia implosionara. El repentino peso casi sacó a Calamity del cielo. Blam. Uno de los jinetes relámpago disparó un tiro. Un solo disparo de lo que sonaba como un rifle antimáquina. Abrió un agujero en el techo del bandido aéreo, otro igual en el suelo. Escuché un pop extraño. Calamity también lo escuchó. Con un grito de pánico, nos arrastró por el borde del acantilado, un terreno cubierto de hierba acercándose mucho a nosotros, antes de patear el mecanismo de liberación rápida de su arnés mientras gritaba. «Abandonad el autobús». Shenit encogió las patas y se dejó caer por la ventana trasera, seguida por Life Bloom y yo. Pirelli salió disparada por una ventana lateral mientras Velvet Remedy se lanzaba por la puerta. Shenit golpeó la hierba rodando. Me estrellé contra el suelo del bosque con un ruido sordo, pequeñas rocas y plantas rígidas despellejaron mis patas y mi barbilla mientras me deslizaba hasta detenerme. Si no hubiéramos estado ascendiendo, Velvet Remedy ni siquiera había caído al suelo cuando el bandido aéreo explotó en una erupción pirotécnica de magia salvaje. Tropecé con mis propias pezuñas, buscando a mis amigos a mi alrededor. Mi boca sabía a cobre húmedo. Mis patas sufrían espasmos. Tenía moretones en todo el vientre y el costado izquierdo, dificultándome la respiración. El mundo se ladeó, desequilibrándome. Volví a caer al suelo. Esparcidos a nuestro alrededor había trozos de metal retorcido en llamas, los restos del bandido aéreo. Verlos me atravesó el corazón. Como si hubiéramos perdido una mascota querida o una reliquia preciada. Shenit había aterrizado cerca. Había perdido su bufanda, pero no parecía peor por haberse caído de un autobús aéreo justo antes de que reventara. La cebra estaba de pie y parecía mucho más estable de lo que pensé que yo volvería a estar. Shenit se acercó y me ayudó a ponerme en pie. Un momento después, Calamity se abalanzó sobre nuestras cabezas. ¿Dónde están los demás? Lo llamé. Recuperándose, un poco más adelante, me gritó antes de avanzar. Tropecé hacia adelante, mis patas amenazando con ceder. Mi costado protestando por cada uno de mis pasos. Fue mi suerte que ahora tuviéramos dos curanderos y ninguno de ellos estuviera conmigo. Shenit me ayudó a guiarme hacia adelante, empujando a través del follaje. El calor era agobiante. El humo me ahogaba los pulmones. Pero el fuego aún no había llegado a esta altura. De nuevo me sorprendió la sensación de que algo andaba muy mal. Hice una pausa, mirando a mi alrededor, tratando de averiguar el origen de lo que estaba sintiendo. Nada. Oruch, me quejé cuando una rama frondosa que Shenit apartó me azotó la cara. Empujando a través de lo último de la maleza, me di con el trasero de Velvet Remedy. El impacto me hizo caer de nuevo sobre mis flancos, luego sobre mi vientre cuando mis patas delanteras cedieron. Me quedé mirando frente a mí entre las extremidades de Velvet Remedy. Un conejito ferozmente determinado me miraba fijamente. El conejito estaba hecho de piedra. Más allá del conejito de piedra, la loma cubierta de hierba se elevaba hasta donde un enorme sauce llorón, retorcido y antiguo, se elevaba sobre nosotros. La corteza rugosa del árbol era de un extraño color amarillento. Enredaderas azules envueltas alrededor de sus raíces nudosas. Sus hojas caídas de color rosa se balanceaban con un viento que no podía sentir. El árbol estaba enmarcado por el cielo anaranjado por las llamas, ahogado por el humo. Más allá del árbol, la ladera descendía hacia los fuegos del bosque Belfré, esas llamas empujadas hacia adelante por las siluetas oscuras de los grifos de Redelle, sus armas vertiendo fuego líquido por el suelo. Capítulo 42. Hacia el fuego y la oscuridad. Alejaos. Las plantas matan. Tú. Como si estuviera en trance, Velvet Remedy dio un paso hacia el sauce llorón con su corteza amarilla mantecosa y sus hojas rosadas. ¿Eres tú? El árbol crujió y gimió, un viento espeluznante soplaba a través de las cortinas de color rosa colgante, susurrando lastimeramente. El gemido suave capturó mi imaginación. Casi podía creer que el viento llevaba palabras. Alejaos. Velvet Remedy se acercó lentamente. ¿Eres tú, no? Entonó con voz estrangulada. Sonaba como si estuviera a punto de romperse. O de gritar. Me levanté de la hierba. Miré a mi brújula op, esperando encontrar el paradero de mis amigos, pero no vi nada. Mi op se había estropeado en el accidente. La fatal explosión del bandido aéreo seguía sonando en mis orejas y no estaba pensando con claridad. Shenit, agachada, con el vientre contra la hierba, se arrastró hasta el conejito de piedra.
Extendió una pezuña tentativa y lo tocó, su pezuña retrocedió instantáneamente como si hubiera tocado lava fundida. La feroz estatua del conejito de piedra seguía siendo una feroz estatua del conejito de piedra. Levanté mi op. Me mostró un aviso. Se ha detectado una nueva transmisión. Mis ojos se posaron en la brújula, que brillaba completamente en rojo. Era como si todo el bosque fuera hostil. Detrás de mí, escuché a Calamity gritar. Regina, ahí estás. ¿Has visto a Lifeloon? No, respondió Regina, su tono era un poco sarcástico. No es él el de la capa de invisibilidad. Shenit extendió la pezuña y le dio un pequeño toque a la estatua. Se tambaleó y se cayó. Sus ojos se abrieron y saltó hacia atrás a la defensiva. El viento se levantó. El susurro a través de las hojas era un sonido inquietante. Hizo que el sauce llorón sonara como si estuviera sollozando. ¿Cómo puedes ser tú? Preguntó Velvet, su voz ahora casi infantil. Shenit se puso de pie y se acercó a la estatua del conejo caído. Con una expresión extrañamente triste en su rostro, inclinó la cabeza hacia abajo y la recogió con los dientes, poniéndola en posición vertical. Ángel, dijo finalmente. Convertido en piedra por una cocatriz. Un final digno para un oponente digno. Solo una cocatriz puede revertir su propia magia, recordé. La que petrificó a la mascota de Fluttershy seguramente había muerto, aunque solo fuera de vejez, hacía muchas vidas. Allí había estado de guardia, piedra inmóvil e inquebrantable. Shenit se inclinó ante Ángel. Ángel, el sempiterno protector de Fluttershy. El viento se levantó, parecía desgarrar el árbol, los gemidos fantasmales de sus ramas se llenaron de miseria e infinito dolor. Estoy aquí, dijo Lifeloon, apareciendo mientras se quitaba la capucha de la cabeza. ¿Estáis todos bien? Sí, gracias por preguntar, gruñó el grifo. El árbol retorcido de color amarillo mantecoso crujió. Las pequeñas enredaderas azules se movieron alrededor de sus raíces nudosas. Una vez más, el suave y doloroso aullido del viento pareció formar palabras. Alejaos. Velvet Remedy se acercó un paso más. Aléjate. Gritó Shenit, cargando contra Velvet Remedy y golpeándola con una pezuña lo suficientemente fuerte como para hacerla caer varios metros por el claro inclinado. Las enredaderas azules brotaron del suelo en una lluvia de tierra y hierba. Látigos de hiedra retorcida y siniestra se sacudieron tras su víctima. Una de las enredaderas azules rozó a Shenit. De repente hubo tanta sangre, el cuerpo de la cebra pareció estallar en enfermizas gotas de un carmesí caliente. Era como si cada una de sus rayas se hubiera desprendido de su cuerpo, dejando abiertas heridas de sangre y carne. Las enredaderas fueron tras Velvet. Shenit se derrumbó con un golpe húmedo y un gemido apenas audible sobre un creciente charco de color rojo oscuro. No tuve tiempo de pensar. Actué instintivamente, con desesperación, recurriendo a las cuerdas más oscuras del poder. La sangre de Shenit salió de la hierba, goteando hacia arriba, arremolinándose. Si pude formar una espada, puedo formar un yeso. Hice girar la sangre a su alrededor, endureciéndola en un yeso de cuerpo entero, dejando solo su hocico desollado expuesto para que pudiera respirar. Broma asesina, gimió débilmente, manténeos alejados. La cebra que había salvado la vida de Velvet cayó inconsciente. Ahora que el terror sobrenatural que parecía impregnar el bosque tenía una forma física, el miedo se hizo palpable. Sofocante. Energía escarlata envolvió a Velvet Remedy, levantándola del suelo cubierto de hierba mientras más enredaderas brotaban del suelo, buscando víctimas. Las enredaderas que habían atacado a Shenit volvieron su atención hacia mí. Por un momento me congelé. Me quedé mirando la ondulante ola azul que azotaba el claro. Podía escuchar disparos. No de Calamity. Conocía el sonido de su silla de batalla. Sabía que era mejor no intentar matar a la hiedra con balas. Entonces Regina lo intentó. Rápida para actuar y nada dispuesta a contenerse. Jokeblue es un nombre divertido. ¿Cómo se lo ganó? Defecto de nacimiento, me había dicho Omage solemnemente. Defecto de nacimiento. Su madre fue atacada por una broma asesina mientras estaba embarazada. Por suerte, uno de los dos sobrevivió. Shenit había visto la amenaza y la había entendido. A veces, me siento como si fuera un pony terrestre y que mis rayas son en realidad grandes heridas. De alguna manera, la planta había tomado algo al azar que Shenit había dicho y lo había vuelto en su contra. De repente, entendí el nombre de la planta. Era una broma enfermiza, retorcida y malévola. El bosque Everfree era el hogar de una planta sádica, agresiva y móvil llena de magia de transformación. Las enredaderas azules atravesaron el aire y se deslizaron por el suelo, chocando contra un campo de luz brillante que se interpuso entre ellas y yo. Hechizo de escudo de Velvet Remedy. Las enredaderas golpearon el escudo, incapaces de penetrar, luego se hundieron en el suelo nuevamente. ¿Qué he dicho yo? Me pregunté con creciente horror. Después de Arbu, pensé en mí misma como un monstruo. ¿Alguna vez dije eso en voz alta? ¿Le importará a la broma asesina si lo hice? Oh, Celestia, ¿alguna vez dije que no tenía corazón? Little Pip. Gritó Velvet Remedy.
El aire lleno de humo se volvió de un escarlata destellante, como si estuviera mirando el mundo a través de un globo rojo espolvoreado con brillo, y sentí que perdía peso. La hierba se alejaba debajo de mis pezuñas. Miré hacia abajo a tiempo para ver cómo la hiedra azul brotaba a través de la hierba sobre la que acababa de estar parada, hierba que se estaba alejando rápidamente. Life Bloom comenzó a correr, su cuerno brillando con energía escarlata mientras galopaba de regreso al bosque, haciéndonos levitar a Velvet Remedy, a mí y al cuerpo de Zenith frente a él. Velvet extendió su hechizo de escudo en una esfera a nuestro alrededor. Pirelic voló por encima de su cabeza, manteniendo el ritmo mientras se movía entre las ramas de los árboles, que la arañaban. ¿Qué demonios has hecho allá atrás, Little Pip? Me dijo Life Bloom con un tono indefinible en su voz. Saltó sobre un tronco caído cubierto de montículos de musgo verde negruzco. El suelo debajo del tronco se abrió, y las enredaderas azules lo envolvieron, extendiéndose. ¿Qué tipo de hechizo fue ese? Un último recurso, le dije mientras Velvet Remedy no perdía el tiempo en momificar a Zenith con vendajes curativos. Brotaba sangre del hocico de la cebra. Los ojos de Velvet estaban llenos de lágrimas. Más enredaderas azules desgarraron el suelo delante de nosotros, entretejiéndose entre los árboles, como una red. Yo me encargo. Gritó Regina, disparándose hacia adelante. Había enfundado sus pistolas y sostenía los cuchillos de caje en sus garras. El pánico me atravesó. ¡No! Grité. No dejes que te toquen. Mi corazón dio un vuelco cuando el grifo talón se detuvo en seco. Déjame a mí. Grité, envolviendo las armas de su hermano en mi magia. Regina asintió, soltando los cuchillos, contenta de dejar que mi magia guiara la contribución de su hermano a nuestra supervivencia. Los cuchillos volaron por el aire bajo mi control, cortando las enredaderas azules, despejando el camino. Life Bloom pasó por encima de la barrera destrozada, saltando sobre las hebras cortadas de hiedra azul. A nuestro alrededor había árboles retorcidos y plantas de tonos extraños. Algunos de los árboles estaban cubiertos de abultadas masas de musgo negruzco que a menudo tomaban formas aterradoras. Pero ignoré todo esto, manteniendo mi atención en rastrear raíces de odioso azul. Había visto una broma asesina antes. Había hebras muertas en el dormitorio de Fluttershy. Esta cosa estaba por todas partes en el bosque. En todas partes, pero sospechaba que las bromas asesinas eran más abundantes en el claro del que huíamos. Ese lugar era una trampa. Y Fluttershy, porque ahora estaba convencida de que el sauce llorón amarillo era en efecto la ministra de paz, era su señuelo. Y, más infernalmente, su víctima. ¿Dijo alguna vez Fluttershy algo sobre ser como un árbol? ¿Sobre que era un perro ladrador pero poco mordedor? Joder, tal vez solo dijo que quería irse al bosque. Las ramas oscuras pasaban a nuestro lado. El humo se estaba volviendo más denso. Life Bloom tosió, disminuyendo la velocidad, cuando un cambio en el viento trajo olas de calor. Nos dirigíamos hacia el fuego. Podía ver los destellos brillantes de naranja entre los árboles espesos en la profundidad del bosque que teníamos delante. No podemos ir por este camino. Gritó Regina mientras yo hacía flotar los cuchillos de caje hacia ella. Life Bloom comenzó a cambiar de dirección. 3 columnas de nubes negras pasaron por encima de nosotros, relámpagos crepitando a través de las estelas de humo. Vi cómo los jinetes relámpago volaban a nuestro lado, luego se separaban y comenzaban a retroceder. «Oh, mierda», gimió Calamity, pateando la palanca de su silla de batalla para cambiar de munición. Los asesinos menos sigilosos de la historia. Solo que no eran asesinos, ¿verdad? Nadie los había llamado así excepto yo en mi cabeza. No, los jinetes relámpago no eran sigilosos. Pero, pensándolo bien, ¿cuándo había sido sutil el enclave? El sigilo no era su estilo. Todo lo que habíamos presenciado apuntaba a que el enclave operaba bajo una única filosofía militar predominante: conmoción y asombro. Demostraciones abrumadoras de poder y dominio, demostraciones espectaculares y aterradoras de fuerza y habilidad que paralizan, desmoralizan y derrotan al enemigo. El enclave había maldecido la figura de Rainbow Dash, pero había nacido de la imagen de ímpetu e invencibilidad que ella misma había moldeado. Y los jinetes relámpago eran sus cazadores más grandes y glorificados. No porque operaran con una metodología diferente al resto del enclave, sino porque el enclave veneraba el impacto y el asombro, y los jinetes relámpago eran los mejores en eso. Nos estaban acorralando contra el suelo, debilitándonos antes de la muerte, tratando de hacernos entrar en pánico. El humo era como dagas diminutas en mis ojos. Life Bloom tosió de nuevo, con un fuerte estertor en la garganta. No podíamos seguir corriendo por mucho más tiempo, y de todos modos no podíamos dejar atrás a los jinetes relámpago. Pero la idea de luchar contra ellos en este maldito bosque parecía cada minuto más loca. Y el bosque no se acababa. Ni por asomo. Los jinetes relámpago estaban siendo obligados a bajar por el humo, volando a la altura de los árboles. Podrían rastrear mi etiqueta, pero eso no les ayudaría a rastrear a ninguno de nosotros. E incluso los hechizos de focalización de sus armaduras eran prácticamente inútiles en el bosque Everfree. A cualquier distancia, mis compañeros simplemente se fundían en el mar de luz roja que era todo nuestro maldito entorno.
Los tres jinetes relámpago se movían más lento y más cerca ahora, lo suficiente como para que pudiera distinguir los ponis en las cabezas de esas estelas. Llevaban versiones modificadas de la armadura estándar de energía mágica del enclave, sus crines salían de una franja en la parte trasera de sus cascos, sus bocas visibles a través de máscaras respiratorias transparentes. El resto de la armadura tenía el familiar diseño de caparazón, solo que la de ellos era de un azul profundo con filigrana dorada como rayos. Life Bloom siguió corriendo, tratando de poner la mayor distancia entre nosotros y la broma asesina. Los tres jinetes relámpago, ¿tres? ¿No eran cinco? Casi nos habían alcanzado cuando unas formas oscuras surgieron de las copas de los árboles entre nosotros. Eran reptiles, como dragones en miniatura, con alas correosas y garras viles y cabezas extrañas con pico y ojos rojos que brillaban con malicia. Uno de ellos voló directo hacia uno de los jinetes relámpago. Como si estuvieran jugando a ver quién era más cobarde. El aviador de élite del enclave no se inmutó, no se desvió. Tampoco la criatura. Pero en el último momento, en lugar de que los dos chocaran, la estela de nubes de truenos se detuvo, la criatura pasó volando y el jinete relámpago cayó del cielo. Convertido en piedra. Cocatrices. Jet. Gritaron los otros dos jinetes relámpago al unísono. El jinete relámpago líder de Crin de Fuego no perdió el ritmo, giró en el aire y pateó su propia estela, la fuerza hizo que la nube humeante desatara una ráfaga de relámpagos contra el reptil. La criatura lanzó un graznido espantoso y ensordecedor y se retiró, zarcillos de humo negro flotando de sus escamas chamuscadas. 4 más se habían lanzado desde los árboles. Escuché a Calamity disparar sus rifles y otro grito monstruoso cuando su objetivo cayó al suelo, ensangrentado. Una segunda voló hacia Calamity solo para ser derribada por un destello de esmeralda y oro. Pirelli clavó sus garras en su escamosa y peligrosa presa y exhaló fuego. Hice flotar una poción curativa de las alforjas de Velvet y con cautela traté de verterla en la garganta de Shenit. Su boca estaba llena de sangre, sus vendas curativas estaban manchadas de un carmesí ennegrecido donde mi capullo de sangre se había agrietado y partido. El jinete relámpago líder se disparó por encima de Calamity, su crin de color óxido azotada por el viento. Cuando pasó junto a nosotros, se dio la vuelta, volando hacia atrás. Ráfagas de luz rosada brotaron de su silla de batalla, cortando los árboles y la maleza. Varios rayos de energía mágica golpearon el escudo de Velvet Remedy, provocando ondas que me recordaron al cielo sobre Camelot en el orbe mariposa. El hechizo de Velvet colapsó bajo la tensión. Pero una vez más estábamos demasiado profundo bajo la cubierta de árboles para que el Pegaso pudiera apuntar cualquiera de nosotros. Con el escudo bajado, estábamos protegidos por el siniestro crepitar y el calor de los fuegos que se avecinaban. Regina sacó sus armas, disparando balas a 2 de las cocatrices simultáneamente. Sus disparos acabaron con la que Calamity había herido, y se lanzó sobre otra que volaba en círculos hacia los jinetes relámpago. Regina también blandió su otra pistola hacia ese reptil, pero se le negó la muerte. La cabeza del monstruo explotó, su sangre empañando el aire. Blam. El disparo no vino de ninguno de nosotros, ni de ninguno de los jinetes relámpago que podíamos ver. El principal francotirador del enclave era uno de los 2 jinetes relámpago que se habían quedado atrás, fuera de la vista pero todavía muy en acción. La cocatriz luchando con Pirelli se retorció y se agitó, tratando de darse la vuelta para poder mirar al fénix de fuego Valirio a los ojos. Las garras de Pirelli arañaron sus escamas, incapaces de atravesar la dura piel del monstruo. Una vez más, deseé que Stelobes estuviera con nosotros. El antiguo Ranger de acero nos habría convertido en un verdadero desafío para los jinetes relámpago. Y habría hecho un trabajo rápido con la broma asesina. Sospecho que habría disfrutado la oportunidad de vengar a una de las amigas más cercanas de Applejack. Velvet Remedy nos rodeó con su escudo de nuevo. El sudor le caía por la frente. La tensión la estaba afectando, lo cual era exactamente lo que querían los jinetes relámpago. Vi lágrimas corriendo por sus mejillas, que probablemente no eran por el humo punzante. Maldita sea, tenemos que dejar de correr y empezar a luchar contra ellos, me hice oír sobre el ruido de los disparos y el fuego. Divide y vencerás, ¿recuerdas? Tenemos que volver, anunció Velvet Remedy. ¿Qué? Respondió Life Bloom, haciéndose eco de mis propios pensamientos. ¿Volver al campo de la tortura y la muerte? Velvet se volvió hacia mí, sus ojos empapados en lágrimas estaban llenos de determinación y súplica en igual medida. Tenemos que salvarla. ¿Salvar a quién? Oh. Mis ojos se abrieron cuando me di cuenta de a quién necesitaba salvar Velvet Remedy. La música de descargas de energía mágica atrajo mi atención hacia arriba. Mientras pasábamos entre los árboles, pude vislumbrar a Calamity luchando con el jinete relámpago de crin ardiente. Marcas de quemaduras cubrían la barda y la silla de batalla de Calamity. Tenía encogido su brazo izquierdo, como si le doliera. Pero la élite del enclave aún tenía que consumar un disparo fatal. La yegua era una voladora excesivamente mejor. Trazaba círculos a su alrededor, anticipándose a cada uno de sus movimientos y ademanes.
Pero el bosque hacía estragos con Fast, y sin el hechizo de apuntar de su armadura, la yegua no tenía ni por asomo la puntería de Calamity. Afortunadamente para la jinete relámpago, Calamity no quería matarla. Sabía que solo estaba tratando de alejarla del resto, en algún lugar donde Velvet Remedy o Life Bloom pudieran derribarla con un hechizo. Una bola voladora de escamas y plumas revoloteando atravesó el bosque a nuestro lado. Por fin, la cocatriz logró liberarse de Pirelli, girando para volver su mirada petrificante hacia el rostro del fénix. Pirelli soltó una ráfaga de fuego valirio, derritiendo los ojos de la criatura y cociendo su cerebro. Estaba tratando de verter una segunda poción curativa en la boca de Shenit. Su hocico había dejado de sangrar, formándose en el costras como una piel de cuero carmesí oscuro. Su respiración era irregular, pero menos, pensé, que hace un momento. El suelo explotó debajo de Life Bloom. Los horribles recuerdos empapados de dolor de la muerte de Estelle Oves pasaron por mi mente cuando el sabueso del infierno surgió del suelo debajo de Life Bloom. En una fracción de segundo, su casco se estrelló contra el vientre de Life Bloom, empujando al unicornio hacia arriba mientras las enormes garras del sabueso del infierno cortaban el aire vacío. La magia de Life Bloom implosionó, dejándonos caer mientras el pony rodaba por la espalda del sabueso del infierno, colapsando en el suelo roto detrás de él, aturdido. Ataqué con mi propia telequinesis, envolviendo la forma inconsciente de Shenit, evitando que golpeara el suelo incluso cuando choqué contra un nido de frondas en el suelo del bosque. Una de las plantas me dio una bofetada en los ojos. Hice una mueca, cerré un ojo por el dolor y giré para mirar hacia atrás. El sabueso del infierno parpadeó, sorprendido, tomándose un momento para darse cuenta de lo que había salido mal, luego se dio la vuelta, levantando sus garras sobre el unicornio tambaleante. Flores rojas brotaron del pecho, el cuello y justo debajo del ojo derecho del sabueso del infierno cuando Regina se abalanzó detrás de él, disparando sus 2 pistolas fabricadas por Calamity tan rápido como lo permitían los gatillos. Cada bala perforadora atravesaba la piel del sabueso del infierno. Solo 3 tiros fallaron. El sabueso del infierno cayó. El cuerpo de Shenit había caído en los helechos frente a mí, pero suavemente, gracias a mi magia. No sabía dónde había aterrizado Velvet Remedy. El disparo del francotirador jinete relámpago partió el cielo. Esperaba que el Pegaso hubiera estado apuntando a una cocatriz. Otros 3 sabuesos del infierno emergieron del suelo a unos 10 metros de distancia y empezaron a cargar hacia nosotros, a 4 patas, con rifles de energía mágica atados a la espalda. Sentí temblar la tierra debajo de mí. El suelo puede temblar un poco. Esa es toda la advertencia que reciben sus víctimas antes de que las destrocen. Mi corazón se detuvo. Había un sabueso del infierno justo debajo de mí. Aún no estaba muerta. En el tiempo que me llevó a pensar eso, debería haberlo estado. Life Bloom se sacudió y comenzó a correr hacia mí. Creí escuchar a Velvet Remedy hacer lo mismo. En lo alto, Pirelli había abandonado su presa y estaba dando vueltas entre los árboles en busca de su unicornio favorito. Los fantasmas no existen. Solo hay minas terrestres. Esa era la creencia de Dixie Doe sobre la granja supuestamente encantada. En un instante, recordé la táctica de los sabuesos del infierno en Maripony. Había una razón por la que los otros 3 sabuesos del infierno habían aparecido tan lejos. ¡Deteníos! Grité. ¡Quedaos atrás! Minas. Envolví un campo de levitación alrededor de mí y de Shenit. Los 3 sabuesos del infierno detuvieron su carga, agachándose detrás de los árboles mientras sacaban sus armas. Life Bloom tiró de la capucha de la capa de cebra sobre su cabeza, desapareciendo. Little Pip, no lo hagas. Chilló Regina. Si te mueves, las activarás. Luz púrpura atravesó mi barda reforzada, apuñalando mi costado. La armadura dispersó la mayor parte de la energía mágica, pero eso no detuvo el dolor punzante. El dolor físico dio paso a algo más profundo cuando me di cuenta de que el disparo había dado en mi estigma, posiblemente causando un daño permanente. Grité. Nunca había amado a mi estigma, pero la idea de que podría haberlo perdido, incluso en solo uno de mis flancos, era un corte insoportable en mi alma. Fue todo lo que pude hacer para evitar quitarme la armadura para ver qué daño había hecho el disparo del sabueso del infierno. Con una voz llena de tristeza, le grité a Regina. No podemos quedarnos aquí. No podíamos quedarnos quietos. Necesitábamos movernos muy, muy rápido. Hazlos flotar con tu magia. Gritó Regina mientras se lanzaba detrás de una roca, cubriéndose del fuego de los sabuesos del infierno. Me acercaré y te agarraré en cuanto, una brillante explosión de luz desde arriba llamó la atención de todos, haciendo que el cielo lleno de humo pareciera brillar. Un montón de color óxido con una cola naranja se hundió en un árbol cercano, dejando un rastro de humo. Calamity. Chilló Velvet Remedy. Pirelli se volteó, enfocándose en su voz. Un monstruo reptil chamuscado se lanzó hacia Pirelli desde un árbol cercano. El fénix de fuego Valirio se dio la vuelta para ver a su atacante e inmediatamente se convirtió en piedra. El fénix petrificado cayó. Velvet gritó desesperada. Regina giró en el aire, apuntando rápidamente. Solo una cocatriz puede revertir su propia magia. ¡No!
Grité, mi voz ronca por el humo. No la mates. La necesitamos viva. Esa última palabra fue interrumpida por un ataque de tos. 3 menos. Estábamos perdiendo. La cocatriz serpenteó entre los árboles hacia nosotros. Cuando apareció a la vista, el monstruo fue golpeado por una explosión de magia del cuerno de Velvet Remedy. Perdió el control de su cuerpo, chocando contra la rama de un árbol. El cuerpo inerte se deslizó de la rama, cayendo en un helecho púrpura. Uno de los sabuesos del infierno siguió disparando, inmovilizando a Regina mientras los otros dos se acercaban a los árboles más cercanos. Luego abrieron fuego mientras su compañero cargaba. El suelo se retorció debajo de ellos. Un zarcillo de color azul brillante salió del suelo del bosque, envolviéndose alrededor del tobillo del último sabueso del infierno. El sabueso del infierno se había ido, su rifle cayó entre la maleza. En su lugar estaba una yegua terrestre aturdida y parpadeante, con su crin púrpura cayendo en cascada sobre su inmaculado pelaje blanco perla. No tiene estigma. El pony terrestre soltó un relincho, con los ojos muy abiertos. Los otros dos sabuesos del infierno se giraron para ver al pony que aparentemente se había quedado paralizado detrás de ellos. En una agresión irreflexiva, saltaron sobre ella, con las garras destellando. Con un instinto igualmente irreflexivo, empujé telequinéticamente al nuevo pony hacia atrás. Los dos sabuesos del infierno chocaron casi cómicamente. Pareciendo comprender al menos una parte de su situación, la yegua se dio la vuelta y galopó hacia el bosque, llorando. Los dos sabuesos del infierno se levantaron y la persiguieron. Más enredaderas azules se desprendieron del suelo, tratando de alcanzarlos, pero los sabuesos del infierno eran demasiado veloces. Parpadeé. Mi mente conjuró una imagen del sabueso del infierno comentando casualmente a sus hermanos a veces desearía ser un pony, o algo así. Pude ver la broma. Era casi cómico. Ja, ahora haremos que tu misma familia te mate. Casi cómico, pero todavía jodidamente enfermizo. Defecto de nacimiento. La broma asesina había atacado a la madre de la amiga de Omage mientras estaba embarazada. Probablemente matándola y dejando cicatrices para siempre en el feto. Se me ocurrió la sucia noción de que las plantas probablemente hicieron algo que provocó la muerte de la madre durante el parto, matándola en el que debería haber sido su día más feliz y robándole su madre a Jokeblue para siempre. Me di cuenta de que odiaba esas plantas. No solo las temía. Las aborrecía con espectacular intensidad. Me sentí apartada de un tirón, las garras de Regina clavándose en mi barda, Shenit en su otra garra, sostenida por su bolsa. El sendero delante de mí estalló en un espectáculo de energía mágica. Regina nos dejó a una docena de metros más allá de la tormenta de fuego mágica. Life Bloom apareció casi de inmediato, su cuerno brillando cuando comenzó a lanzar hechizos médicos sobre Shenit. Me di cuenta de que habíamos perdido por completo la pista de los jinetes relámpago. Esto es malo, gemí. ¿Qué estaban haciendo? ¿Por qué no persistían su asalto? Cúrala. Gruñó Velvet Remedy, amenazando con estrangular a la cocatriz apenas consciente envuelta en su magia mientras la empujaba hacia una piedra en forma de pirelit medio incrustada en el suelo del bosque. La cocatriz dejó escapar un graznido lastimero. El cuerpo de pirelit se convirtió lentamente en carne y plumas de nuevo, la piedra pareció desaparecer. No dejes que ese cabrón se vaya. Calamity se cayó de su árbol con un gemido. Su pelaje estaba chamuscado y quemado en algunos lugares, revelando piel roja y ampollada. Su sombrero estaba medio quemado, los restos de su crin aún ardían. Mi amigo más querido estaba en agonía. Mis nervios gritaron de dolor ante la vista. Cubrí mi boca mientras jadeaba. El hideputa, ¿tiene el rayo piroclástico? Se quejó Calamity con los dientes apretados mientras Velvet galopaba hacia él, dándole una vuelta al supuesto campo de minas, la cocatriz arrastrada detrás de ella. El calor de los fuegos era opresivo contra mi propio pelaje y carne. No podía imaginar cuánto debía estar agravando las heridas de Calamity. Con cautela, como si aproximarme a él pudiera causar más dolor, me acerqué a Calamity. ¿Está? Me detuve antes de hacerle la pregunta más tonta del mundo. En cambio, me volví hacia Velvet. ¿Estará bien? El unicornio carbón estaba sacando una superpoción de restauración. Una de las últimas. Una parte de mí se preguntaba si Shenit podría necesitar aún más de ellas. Otra parte mucho más grande de mí quería golpear a esa parte por tan solo preguntar. Tenía que confiar en Velvet y asumir que Life Bloom tenía hechizos curativos que probablemente avergonzarían a nuestras pociones. Regina aterrizó junto a nosotros. No hay señales de nuestros amigos con plumas, comentó. Pero la línea de fuego está a menos de 100 metros de distancia, y los grifos de Redeye la dirigen. Supongo que los jinetes pedos se están reagrupando. El bosque eliminó a uno de los suyos incluso antes de que nos enfrentaran, por lo que probablemente estén reconsiderando su plan antes de intentar luchar contra nosotros aquí, donde podrían atraer a las fuerzas de Redeye a la escaramuza. Gracias, Celestia. Necesitábamos el descanso, incluso si iba a ser muy breve. Pero, más que eso, necesitábamos llegar a un lugar seguro. El calor estaba agotando nuestras fuerzas casi tanto como la pelea.
El humo me quemaba los ojos y la garganta, lo que dificultaba la respiración. Nuestra lucha contra los jinetes relámpago se había convertido en una batalla a tres bandas, y el bosque Everfree estaba ganando. Tenía muchas ganas de acercarme a ellos, ondear una bandera de tregua y gritar: «Hola. Mirad, sé que ambos decidimos hacer esto en el bosque Everfree, con la esperanza de poder usar el medio ambiente el uno contra el otro y todo eso, pero claramente fuimos estúpidos. ¿Creéis que tal vez podríamos pedir un tiempo muerto hasta que todos nos alejemos del maldito bosque?» Obviamente, eso no iba a suceder. No necesitaban ayuda para salir del bosque Everfree. Todo lo que tenían que hacer era volar. Demonios, si quisieran, probablemente podrían esperarnos. Tal vez por eso ya no los veíamos, ellos mismos lo habían descubierto. Mierda. El suelo relucía debajo de nosotros. Velvet Remedy había extendido su hechizo de escudo sobre el terreno debajo de todos nosotros, creando una barrera para protegernos de la bruma asesina. Hasta ahora, no habían intentado atacarnos de nuevo. Life Bloom sugirió que la detonación de las minas podría haber asustado a las plantas, aunque no lo expresó en esos términos, algo sobre vibraciones y otras cosas. Mi propia teoría descabellada era que la planta se alejaba de la línea de fuego que se acercaba. El viento había cambiado de nuevo, alejando el aire abrasador de nosotros, pero las llamas parecían 10 metros más cerca, y de vez en cuando podíamos oír los gritos de los grifos con lanzallamas de Rebelle. Incluso trabajando contra el viento, llegarían a Flutter, al sauce al anochecer. Esas horribles enredaderas, gimió Velvet Remedy, sosteniéndome. Luchaba contra un fuerte impulso de empujarla, quitarme la armadura y comprobar mi flanco. Pero Velvet necesitaba ser abrazada, y sabía que si mi estigma había sido dañado por energía mágica, ninguna cantidad de miradas iba a ayudar. Velvet era más importante. Mis amigos eran más importantes. La atraparon allí arriba, en lo alto de la colina, desde donde pudo ver lo que le sucedía a su ecuestría. Cómo era destruida y envenenada, sus ojos llenos de lágrimas se clavaron en los míos. Pip, la obligaron a mirar. Abracé al amable unicornio que una vez había sido mi ídolo y que se había convertido en uno de mis amigos más queridos. No me atreví a mencionar mis propias sospechas desgarradoras, que durante siglos, las bromas asesinas la habían utilizado como cebo, atrayendo a las víctimas al claro y torturándolas frente a ella. Era una crueldad intencionada, de eso estaba segura. ¿Cómo pueden las plantas ser tan viles? La están torturando. Torturando a Fluttershy. Velvet enterró su cabeza contra mi cuello. La abracé, sin saber qué más hacer. No muy lejos, un Calamity fuertemente vendado y medicado estaba instruyendo morbosamente a Regina para que le cortara las patas al sabueso del infierno que había matado. Podríamos usar esas garras. El Pegaso nos lanzó una mirada. Él debía ser el que estuviera sosteniendo a Velvet, no yo. Pero incluso tocarlo le causaría un dolor punzante. El pensamiento volvió mi atención al ardor en mi propio costado. Un dolor punzante que estaba haciendo todo lo posible por ignorar. Más lejos aún, Life Bloom estaba atendiendo a Shenid lo mejor que podía. La cebra aún tenía que recuperar el conocimiento. Escuché un triste graznido de Pirelit. Creía que el Fénix de Fuego Valirio había llegado a disfrutar siendo una sanadora, siguiendo los pasos de Velvet Remedy. Pero, a diferencia de Dixido o Steloobes, ni Shenid ni Calamity recuperarían su salud con la radiación de Pirelit sobre ellos. En cambio, montó guardia sobre la cocatriz atada y con los ojos vendados, prisionera de Velvet. «Tenemos que salvarla, Little Pip». Sollozó Velvet, retrocediendo, sacudiéndome. «Tenemos que hacerlo». Busqué algo que decirle. Yo también quería salvar a Fluttershy. ¿Pero cómo? ¿Cómo se salvaba un árbol? En todo caso, los fuegos que se acercaban podrían ser una bendición. Haremos todo lo que podamos, le prometí, callándome la advertencia de que tal vez no había nada que hacer. Life Bloom se puso de pie y miró fijamente a lo que apenas se reconocía como una cebra. Está en mal estado, pero estable. Y eso es más de lo que hubiera esperado. Se giró a mirarme. Ese último recurso tuyo le salvó la vida. Con el ceño fruncido, agregó, pero está en coma. En el mejor de los casos, despertará en breve. ¿Y en el peor? Preguntó Calamity. En el peor de los casos, Life Bloom hizo una pausa, mirándonos, juzgando cuánto decir. Tengo un hechizo. Pensad en ello como lo opuesto al hechizo de regeneración ósea de Velvet. Varios de nosotros asentimos. Velvet se tensó contra mí. Puede que tenga que usarlo para aliviar la presión en su cráneo, disolviendo parte de él. Casi innecesariamente, agregó, y eso es arriesgado. Velvet y yo giramos la cabeza en silencio para mirar a Shenid. Sus vendajes estaban completamente empapados en sangre, la vida carmesí secándose a un tono negruzco que la hacía parecer un moretón en forma de pony terrestre. Mis ojos se dirigieron a Velvet. Ella sabía mucho mejor que yo qué realidades se escondían detrás del diagnóstico de Life Bloom. Todo lo que yo sabía era que estaba muy mal y que quizás no tendríamos a Shenid con nosotros por mucho más tiempo. Más que nunca, quería verla regresar a casa, a Glickmark. Estar con su hija. Para ayudar y educar a su tribu.
Enseñarles medicinas y habilidades de supervivencia y. Un recuerdo revoloteó por mi mente. Detuve mi línea de pensamiento, concentrándome en ese recuerdo, tratando de captar el fragmento del pasado que acababa de soltarse. Terminando su espantoso trabajo, Regina clavó uno de los cuchillos de su hermano a través de la carne del sabueso del infierno hasta la empuñadura y lo deslizó hasta el suelo. Kage debería estar aquí, no yo. Antes de que cualquiera de nosotros pudiera malinterpretar su declaración, miró hacia arriba, con el rostro marcado por la tristeza. Kage era mejor en toda esta mierda del yermo. La voz de Regina estaba empapada de nostalgia. Kage realmente quería estudiar este sitio. Si hubiera dejado que se saliera con la suya, habríamos estado de gira por todas las partes más jodidas de Equestria. Valle Espléndido, Camelot, Bosque Uitetail, y, por supuesto, el Bosque Evermierda. El recuerdo pareció disolverse incluso mientras mi mente lo buscaba. Pisoteé el suelo con frustración. Estaba segura de que había sido importante. ¿Little Pip?, preguntó Velvet. Suspirando interiormente por la pérdida, me volví hacia Regina. Lo siento. Por lo de Kage. El grifo no me miró. ¿Ya has dicho eso?, dijo, enfadada. ¿Bosque Uitetail?, preguntó Velvet Remedy, recordando el único nombre que no habíamos escuchado antes, preguntando más por el bien de Regina que por su propia curiosidad. Una sonrisa se arrastró por el pico de Regina. Sí. Kage solía llamarlo el lugar más envenenado de Equestria. Creo que ese lugar es Camelot, murmuró Calamity. Nos volvimos para ver a nuestro compañero Pegaso, medio momificado, con el viento soplando en los hilos de gasa que lo envolvían, parado sobre un montoncillo de hojas, el rifle de energía caído del sabueso del infierno transformado en pony a su lado. ¿Qué?, preguntó inocentemente, fijándose en nuestras miradas. Fue un sitio espantoso. Puse los ojos en blanco. Junto a mí, Velvet Remedy sofocó una risa. Camelot es único, dijo Regina a Calamity. Bueno, lo fue. El veneno del bosque Uitetail es simplemente excesivo. La hembra grifo adolescente se encogió de hombros levemente y sonrió, admitiendo que no lo sabía realmente. Eso es lo que dijo Kage, de todos modos. El grifo sacó el cuchillo de Kage del suelo, lo limpió y lo deslizó de nuevo en su cinturón con su gemelo. Sus ojos se volvieron una vez más hacia el cadáver del sabueso del infierno que acababa de desmembrar. «¡Hey, mirad esto!», nos llamó Regina, sosteniendo el casco del sabueso del infierno muerto en sus garras. Me alejé de Velvet. Mientras me acercaba, pude escuchar débilmente una especie de zumbido palpitante proveniente del casco. ¡Mierda! Cuando activé mi OP, mi Pibubub me notificó de una transmisión desconocida. Poniéndome mi auricular, cambié a la nueva frecuencia. Mi oído se encontró con un extraño zumbido pulsante, latiendo al compás del sonido del casco. Sobre el zumbido había otras notas, un extraño coro artificial que repetía patrones discordantes. La oscilación subyacente me recordó crudamente a la matriz del enclave en Vieja Olmec. Lensflare. También es el primero de su clase, especializado en tecnología arcana, había dicho Calamity. Los jinetes relámpago estaban usando sonidos mágicamente alterados para controlar a los sabuesos del infierno. Este era el otro paso del plan de los jinetes relámpago. Sabían que esperábamos que atacaran desde arriba, pero no desde abajo. Les dije a los demás lo que esto significaba. Entonces tenemos que volver a esa granja, dijo Regina. Coger el transmisor. Calamity escupió el rifle mágico. Oh, ya sabes, simplemente quitarles los cascos. Sí, porque entonces serán criaturas superagresivas de libre albedrío que acaban de ser controladas mentalmente por ponis, señaló Lifebloom serenamente. Mucho menos peligroso. Vale, mi plan apesta. De nuevo. Calamity negó con la cabeza, mirando la hierba debajo del escudo reluciente. No podía esperar ni un minuto más. Little Pip, jadeó Velvet. ¿Qué estás haciendo? Quitarme la armadura para mirar mi estigma. Eso es lo que estaba haciendo. Y nunca me había desvestido tan frenéticamente. Me quité la barda blindada y estiré el cuello para ver mi flanco. No. Mi pelaje se había quemado, mi carne se había deformado y burbujeado, retorciéndose como un sacacorchos. La cruel y destructiva energía mágica había perforado mi barda justo debajo de mi estigma, devorando casi la mitad del bonito y pequeño pibuk en mi costado. No. No grité. Sentí que debería haberlo hecho. Pero fue como si me hubieran clavado un gancho oxidado en el estómago y me lo hubieran arrancado, destripando mis emociones, dejando un enorme dolor negro que estaba más allá de la pérdida. El sentimiento no era racional. Sabía que todavía tenía mi estigma en el otro flanco. Pero no pude evitar sentir este desgarramiento. Escuché a Velvet Remedy jadear. Sonaba extrañamente distante. Apretando los dientes contra su propia agonía, Calamity dio un paso hacia mí. Lil Pip, comenzó, queriendo decir lo que sea que pensara que podría ayudar. Pero lo señalé con una pezuña, haciéndolo retroceder. No te atrevas a decirme que los estigmas no importan. Sí sé. Calamity no se merecía eso, pero no pude superar mi propio dolor lo suficiente como para preocuparme.
El yermo me había atacado, en cuerpo y alma. Me había cortado. La corrupción me había retorcido por dentro, me había cambiado. Me había vuelto a crecer una pierna. Luego estaba mi pibuk y cualquier otra cosa que la nube rosa me hubiera hecho. Más que eso, el yermo se había llevado mi inocencia, mi ingenuidad, había cortado un pedazo de mi alma tras otro. Pero esto era algo que no tenía derecho a tomar. El yermo no podía robarme lo que me hacía especial, sin importar cuán insignificante pareciera a menudo esa especialidad, y un ataque a mi estigma se sentía exactamente así. Acercándome a Velvet, pregunté: ¿puedes arreglar esto? Dime que puedes arreglar esto. Velvet tragó saliva, la mirada triste y cambiante en sus ojos traicionó la verdad. Aún así, ofreció: tal vez, si cortamos toda la carne dañada. Ignoré voluntariamente esos ojos, esa mirada que me decía que no. Hazlo. Insistí, prácticamente empujando mi flanco en su cara. Rápido. Little Pip, no, trató de ser razonable Velvet. Mira dónde estamos. No me importa. Espeté, mi visión se volvió borrosa. Me di cuenta de que estaba llorando. ¿Cuándo había empezado a llorar? Córtala. Velvet Remedy se puso de pie, su expresión cambió a una de determinación e indignación. ¡No! Gritó con severidad. No aquí. Dándose la vuelta, me informó: si quieres que te corte, tendrás que esperar hasta que estemos en un lugar seguro. Agregó: y mínimamente higiénico. Quería golpearla. Sabía que estaba mal por mi parte sentir eso. Pero era como si todo el dolor y el vacío hubieran cambiado, filtrados a través de la lente de su rechazo, convirtiéndose en rabia. «Guau», dijo Regina, al ver el cambio en mi comportamiento. Me acerqué a Velvet, levantando mis pezuñas delanteras mientras abría mi boca para gritarle, darle una oportunidad más de, un destello de magia me interrumpió. El dolor en mi costado desapareció. Al igual que la sensibilidad en mis patas, y en todas partes. Era como si mi cuerpo se hubiera disuelto, dejándome hecha un espíritu flotante. Ni siquiera me sentí golpeando el suelo, sintiendo mi caída solo como un cambio de perspectiva. Alguien necesita un descanso, dijo Lifeloon, su cuerno brillando. El hechizo anestésico. ¿Se lo había enseñado a Velvet Remedy, no? Todos me miraron. Me sentía aún más furiosa. Ahora quería golpear a más de ellos. En la cara. Calamity miró hacia otro lado, preocupándose por atar el rifle de energía mágica a su silla de batalla. Velvet Remedy se inclinó y me acarició suavemente. Lo sentimos, Little Pip. Lo entendemos, me dio una mirada extraña pero amable. Sé cuánto tiempo luchaste para conseguir tu estigma. No estar enfadado sería una mala señal. Se recostó a mi lado. Sin tocarme, pero dándome el apoyo de su proximidad, lo quisiera o no. Mi rabia y mi dolor no se desvanecieron. Pero después de unas cuantas respiraciones profundas, el foco de mi ira comenzó a alejarse de Velvet Remedy y más hacia mí. El mundo se volvió más borroso hasta que se convirtió en una nada de formas acuosas. Lloré sobre el escudo en el suelo de Velvet Remedy, las lágrimas crepitaron suavemente mientras caían.